Listo, arrancamos. Voy a llamar a Paloma para arrancar de una vez y podamos empezar. ¡Hey! Hola, ¿Cómo primito. estás? ¿Cómo estás, Bien. prima? ¿Qué tal? La gente va a pensar que somos primos realmente. Sí. Este, pero es un juego interno que tenemos hace muchos años con Paloma. Así que ahí, oye, me he quedado, antes de arrancar, me he quedado sorprendido, así como me quedé sorprendido con Renzo Rossi, con Silvana Musante y Patricia Foster de sus marcas personales y básicamente en el caso de Silvana, el cariño que le tenían. Ah, A sí, mí obvio. lo que me ha pasado un poco contigo es que la gente me ha mandado saludos a través de, dice, vas a entrevistar a Paloma, mándale mis saludos, entre ellos a Cristina que ya está, dicho, dice, hola, hola primos. Hola, prima. Hola, prima. María Cristina Brandon, escúchame, el otro día hicimos un Zoom con ella, estuvo súper bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, estuvo súper bueno. Hablamos un poco de Ah, ti sí. además y todo esto, pero estuvo súper bueno. ¿Y por qué no Ella, me invitan? es que quedamos en eso, en invitarte finalmente, porque estuvo. Pero bacán también la carrera que ha hecho y el giro Sí. que dio en su vida fue alucinante. Pero te cumplo con los saludos de María Cristina, Muy bien. cumplo con los saludos de Eduardo Casado, que también me dijo, no te olvides de decirle a Paloma que le mando saludos. Muy bien. Cumplo con los saludos de Kim, de verdad que digo, o escríbanle Paloma, mejor no, de alguna manera. Claro. Muy bien, pues. Saludos a Oye, todos. oye, ¿cómo se llama? Te he invitado rápidamente a entrar, pero no te he presentado realmente. Es que te vengo presentando tanto ya las Ah, no me semanas extraña, anteriores. primo. Bueno, para los que no saben, Paloma Beltrán he revelado parte de mis secretos, es mi advisor en cultura organizacional, en comunicación interna, en negocios, también hemos hablado de varias veces en Sí, ¿no? negocios, en recursos humanos. Si yo volteo a alguien, o dentro de estos temas, generalmente volteo donde Paloma y le digo, Paloma, no entiendo esto, ¿cómo hago? ¿Cuál es la tendencia? Y Paloma siempre ha sido como que desde mi punto de vista, el héroe para mí que nunca, la heroína que nunca nombré de mi lado. Así que hoy Empezamos día bien, primo, ¿ah? Me gusta esta pago, conversación. pago la deuda diciendo que sí, yo volteo donde ella para asesorarme. Oye, ¿qué carrera impresionante has hecho? Además, estuve haciendo un poco la tarea y todo el mundo estaría pensando que ¿cómo se llama? Que has estudiado psicología organizacional o recursos humanos, algo así. Y O comunicación, realmente sí, o comunicaciones, ¿no? Y estudiaste en la Pacífico administración. Administración, ¿no? Además, buena alumna, hasta donde he hecho la tarea, he preguntado por ahí. Entonces, y de hecho recuerdo la broma en algún momento que te fastidiaban, que siempre te estaban queriendo que administres el negocio de alguien más, ¿no? Algo Entonces, así, sí. cu- Siempre me cuando, pedían consejos de cómo manejar sus negocios. O, por ejemplo, tenían que también me ha pasado aquí en Los Ángeles, dicho sea de paso. ujú, Pero sí, o ¿sí? sea, es como que yo no realmente no sabía qué estudiar. Y hablando con mi mamá, ella me dice, bueno, ¿por qué no estudias administración? Cosa que cuando por fin encuentres tu vocación, vas a saber cómo administrarla, ¿no? Ujú, Tenía lógica, así que ya, ¿no? Y ujú, recién he encontrado que me gustaban las comunicaciones, pero sobre todo las comunicaciones internas, que es de lo que vamos ujú, a hablar, cuando ya estaba ujú, trabajando en el BCP, que es cuando te conocí. ujú, ujú. Entonces, Es mi buena esa carrera me historia también. encontró en el banco, en realidad, ¿no? No me encontró en la universidad. Sí, sí, sí. Suele pasar, además, a veces que tu carrera te encuentra después de la universidad. Y lo otro que vi, que estuve haciendo la investigación, es que sí hay un cambio relevante cuando te vas a España a hacer la maestría, el máster ¿cómo se llama? Ujú. En dirección, lo apunté por acá, de personas y desarrollo organizacional. Eso sí, claramente. En ESIC, Bien además. rimbombante. Sí, así es, en Sí, el sí, SIC sí. de Madrid. Ajá. Y ahí lo que pasó fue que ¿Por qué yo, has hecho el acento en Madrid? ¿Por qué has dicho en Madrid? porque no pronuncian la D, entonces Madrid. Mm, Y en porque SIC Madrid, tiene sí. diferentes sedes, también tiene una en Barcelona. Ujú, Entonces, ya, bueno, lo que pasó fue que cuando estaba en el banco yo entré a trabajar en calidad. Antes de eso era ujú, ejecutiva de banca exclusiva y ahí entré a calidad. En calidad estaba viendo temas de
reconocimiento, también habíamos training y también veíamos Ajá. parte de comunicaciones internas y Acá está control mi institucional. segundo pago. Acá está mi segundo pago, ¿ya? Mi segundo pago es que tú sabes que creo que no es secreto para ti que no hay muchos especialistas en reconocimiento en Perú. Mucho en Eso incentivos, sí. pero poco en reconocimiento. Lo confunden un montón. Y yo aprendí reconocimiento de ti y de María Cristina Brandon, de hecho. Sí, De María Cristina Brandon aprendí, porque ella también veía el programa de reconocimiento, me acuerdo del BCP, un momento, creo, creo o que algo sí. de eso, pero ella me dio dos conceptos que hasta ahorita los uso y los vendo, María Cristina, por si acaso. No te cito, pero ahora devuelvo también el pago. Y lo otro es que cuando hicimos el programa de reconocimiento de Nestlé, Ujú. terminé contigo, que tú liderando, obviamente, yo te cargaba el maletín. Terminé de No, aprender bien, dije, man, ya qué loco es esto, ¿no? Qué potente que es. Y esa fue una gran experiencia, la de Nestlé para mí, de trabajar eso fue juntos. divertido, esa campaña me gustó. Sí. Porque además Estuvo fue el paja. único momento que creo que no ha sido mi advisor. Siempre ha sido mi advisor, pero creo que pocas de las veces Mm. fue trabajando juntos, ya, ¿no? Fue bueno eso. Sí, ese fue un proyectito que trabajamos para Partnership y me acuerdo que tuve que presentar 4 propuestas de programas de reconocimiento del personal. ¿Mm? Y al Sí. final me acordar, creo que optaron por una que se llamaba algo como Lideratum o algo, No, esa era una propuesta, no, Liderus. terminar en Liderus. Terminar en Liderus. Liderus. O Mm, sea, creo que terminó en Liderus. Y fue bien divertido porque tuvimos que ir, no sé si te acuerdas, tuvimos que ir a Nestlé a sí, intervenir sí, las oficinas. sí, sí, Entonces sí, me veías a mí trepada en una escalera colgando diferentes cartelitos de comunicación interna sí, sí. sobre la campaña en el techo de las oficinas de Nestlé. Entonces eso fue una campaña muy divertida, tengo que reconocerlo. Desde el momento en que me dijiste del proyecto hasta el momento que te acompañé y a ti y a todo el equipo de partnership a poner las banderitas y demás, y Ujú. intervenir todas las oficinas con los posts y todo, Sí. eso fue bien divertido. Sí, fue una campaña bien bonita además. De hecho, para que veas el impacto que tuvo esa campaña, me llamaron de otra empresa grande, no voy a decir el nombre, pero grande, porque una chica que había estado en ese programa se había movido a otra empresa grande y dice, oye, tengo una idea, ¿no? Pero vamos a traer a esta empresa, y ahí es donde me llevan un poco, pero Mm. basado un poco en esa campaña. Se hizo otra cosa, evidentemente, le dije, oye, no tienes que copiar, puedes hacer otra cosa, pero Hay los mil cosas conceptos que eran puedes los hacer. mismos. Pero Claro. imagínate, ¿no? Se llevó. Chévere. Ya, para terminar de presentarte, y aunque ya arrancamos de alguna manera con cultura, Sí. para terminar de presentar, Paloma es una de las personas en el Perú que yo encontré que hace extraordinarios postres. Así. O sea, Ok. y esa es una de las cosas que le he propuesto como negocio, hacer algo de ese tipo, y nunca me atracó. Siempre me decía, Ya. oye, yo no quiero estrés, yo lo hago por diversión. Dije, pero tú Claro. tienes la idea del producto, del nivel de producto que tienes. Me dice, a mí simplemente me gusta. Y digo, madre, esto lo podríamos hacer, pero podríamos hacer No, mucho, mucho. a Nunca mí me me gusta atracaste, cocinar ¿no? en general. No, hoy no tuve otra cosa. A mí me gusta cocinar en general. Ah, tu tartar de salmón, qué de Sí, eso campeonato, fue ¿ah? memorable. Eso fue memorable. Pero tengo que reconocer que no es mío. Es También una le has robado a receta alguien. se le ha robado a alguien. Y es una receta de Maribel, que apenas la probé y dije, esta es una receta que tengo que guardar. Y de hecho me la pasó, así que merito a Maribel. Y pero en general me gusta cocinar, pero a mí me gusta cocinar porque es el único momento en el que es como un tiempo para mí y de meditación, en el que no tengo que pensar en absolutamente nada más que en lo que estoy haciendo en ese momento. Y la mejor parte es que al final de la media hora, 20 minutos o lo que te demoras en cocinar, tienes algo de comer. Entonces, por eso me gusta Claro, cocinar. es un buen negocio ese, rentable en todo Así momento. es. Ya, lo último que te quiero decir que he hecho parte de mi investigación para que la gente te conozca es que este,
de las personas que conozco en general, eres una de las personas más cultas que conozco. Es decir, y culto, y ya que vamos a hablar de cultura, es Me sorprende, primo. Ok. para que veas, porque realmente no solo estás informada y no solamente has complementado con el arte, porque sabes muchas cosas artísticas, que completa bien la cultura en general, sino que tienes esta capacidad para hacer un análisis de ello. Y eso es algo que me ha Sí. parecido, que me parece interesante en ti como persona, que no fue necesariamente la primera percepción que tuve cuando te conocí en un primer momento, que solo nos vimos y prácticamente dijimos, jamás vamos a ser amigos. Jamás vamos a ser amigos. Ese pelucón, no hay Sí, manera. yo Pobrecito, se ha decía, perdido. ¿Qué hace en el sí, banco? sí, yo decía, esta Pitufly, de verdad no sé qué se computa. Así fue más o menos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Dije, Así fue. jamás, no hay forma de que seamos amigos ella y yo. Bueno, para Y los aquí que no estamos. saben, terminó siendo la testigo de mi matrimonio y yo la del suyo. Así Sí. fue más o menos increíble. Oye, te tengo otra. Y además siempre te escribo como que eres una curiosa de la vida. Mucha, mucha Sí, curiosidad. sí. O Y sea, yo todavía siempre creo. digo, sí, creo que hay que tener cuidado con el refrán que dice, la curiosidad mató a la paloma, ¿no? No al gato. Ya. Pero sí, es verdad. Es como que creo que justo estaba pensando en eso hace unos días, porque estaba viendo un tema de zonas de confort. Ajá. Y en mi caso en particular, sí, yo he vivido en 3 países, en Lima, bueno, en Perú, en España y ahora en Estados Unidos. Y normalmente cuando tú haces eso estás buscando salir de tu zona de confort. Y tipo, si bien yo soy una persona a la que cuando ve el cambio no está muy segura, cuando sé que ese cambio me va a traer otro tipo de aventuras, como es vivir en España, ¿me entiendes? O irme a casarme y irme Ujú. a Los Ángeles, es como que sí busco ese cambio. Entonces, esa curiosidad de la que hablas es algo que, si bien hay veces en que yo la busco y hay veces en que simplemente me he encontrado, pero sí estoy dispuesta a dar el paso. Eso sí, Además, hay sitios bien bacanes a los que te he llevado esa curiosidad. sí, también. Pero es otra conversación, primo. Sí. Oye, te tengo una sorpresa que no es mía. Además, me dio gusto ver que se conectó. Carlos Morante lo vi conectado y ahora lo veo a Percy Urteaga, que también le mando, a los dos les tengo mucho cariño, pero les mando un saludo a los dos. Creo que eres porque tú eres la invitada más que por mí. Así Yo que creo que a es al los dos les revés. mando un saludo. No, 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 para nada. Pero ¿cómo se llama? Les mando un saludo a ambos, ¿no? Con ambos, creo que con ambos, Carlos dice hola. O sea, con Carlos yo podría decir que en el BCP hemos Vamos, hecho vamos. cosas totalmente locas, Vale, Percy. y eso siempre se lo agradezco porque dejó meter todo lo que pensábamos en cultura y comunicación y tener en ese momento un jefe que te permitiera hacer eso. Y bueno, y con Percy, ¿por qué también le tengo un montón de cariño? Claro. Porque vivimos diferentes procesos culturales en cómo se llama, en edificar y después la fusión de mi banco. Entonces, son referentes para mí de cultura en este momento que han entrado muy, muy chéveres, ¿no? Entonces, así, Sí, creo que tenemos todo el ambiente. Te están mirando, por si acaso, Paloma. claro. Ninguna presión. Sí, ninguna presión. Ya, entremos al tema. ¿Ya? Entremos con lo básico, ¿sí? Porque se habla mucho de cultura organizacional, pero mi sensación, por lo menos acá en Perú, es que la gente no tiene una idea clara de lo que es cultura organizacional. Así que, primero desáznanos, está bien dicho, ¿no? ¿Qué es cultura Sí. organizacional? Me río porque es un poco complicado definir cultura organizacional. Am, el Pero todo el problema es mundo que no habla de hay, cultura. claro, todo el mundo habla de cultura organizacional, pero no hay un consenso en su definición. En lo único que sí todos estamos de acuerdo es que existe y en que Sí. juega un papel, un rol crucial en el comportamiento de las personas dentro de una organización. En el sentido más básico, la cultura organizacional es la forma como la empresa trabaja, es la forma Ujú, como esperan
que tú trabajes y es la forma de hacer las cosas. Si quieres una definición como que más técnica, la cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos, creencias, patrones, comportamientos que se han ido repitiendo en el tiempo y que ayudan a moldear el actuar de las personas dentro de una organización. Ujú, ¿Ok? Solo con esa definición, ¿ya? ujú, Mira la cajita de Pandora que voy a abrir, ¿ya? Solo con ¿ya? esa definición, en el momento en que yo digo que es un patrón que moldea el comportamiento de la persona, lo que estoy diciendo es que yo podría moldear la cultura organizacional, Ujú, ¿ya? ¿es Y si puedo correcto? hacer eso, entonces la cultura organizacional sale otra pregunta, ¿es estática o es dinámica? Ajá, Yo soy de la impresión de que es dinámica. ajá, Si es dinámica, eso quiere decir que está cambiando. Ese cambio o esa ujú, evolución tiene un fin o estamos hablando de una evolución continua, ujú, ¿ok? Y por último, otra de las tantas cosas de las que se habla en relación de cultura organizacional es, ¿puedes hablar de una única cultura organizacional, mm, como que es monolítica, o estamos ujú, hablando de una cultura organizacional que tiene subculturas? Y para darte ujú, un ejemplo, ¿no? Es lo mismo o vas a encontrar el mismo tipo de cultura si trabajas en finanzas que si trabajas en marketing, en una ujú, misma empresa. ujú. Entonces, por eso te digo que cuando dices define la cultura organizacional, es como que, ok, Eh, He tú no hecho empiezas con las trampa, yo lo fáciles, ¿ah? sé. Me Claro, doy sí, no. cuenta. No, y de hecho, cuando estábamos en el BCP, la gente no sabía lo que habíamos hecho, pero lo que habíamos hecho era justamente aislar a la división comercial y crear su propia cultura organizacional para la Claro. división comercial. Claro, recursos humanos seguro me odiaba en esa época porque, digamos, eso es como que no vayas a hacer esto y terminamos, pero era la única manera que encontramos en esa época de, de encapsular y gestionar algo que ¿cómo se llama? Porque el resto, todo el banco era muy complicado, pero, y bueno, y ahí Morante compró, ¿no? Así que le echen la culpa a Morante en esa época. Hoy han entrado todos tus amigos, está Patricia Foster, está Silvana Musante, hoy día hay Y casa llena. Silvis. Estuvo la semana pasada acá, Sí, estuvo por súper supuesto que la bacán, vi. súper, súper bacán. Sí, es una maestra, no hay nada que hacer. Una excelente Ya, jefa también, mi amiga. te- como hemos te manda el emoji con los corazones en los ojos. Este, eh, y Jimé te pregunta, aprovechando esto, antes de yo ir a la siguiente pregunta, ¿Mm? dice, ¿y está bien o no que hayan subculturas en una organización? Y te la pregunto a ti porque yo no quiero contestar esa pregunta. Cobarde. Sí. Este, es una excelente pregunta y en verdad yo no lo, desde mi punto de vista, yo no lo veo. Yo creo que es algo que va a ocurrir normalmente, pues, orgánicamente, si se quiere. Ujú, Porque es totalmente diferente, como digo, que trabajes en contabilidad o finanzas o que estés trabajando, pues, en marketing con agencias de publicidad en un entorno creativo. Es totalmente ujú, diferente. Entonces, evidentemente, las subculturas se van a generar. ujú, Lo que desde comunicación interna, desde recursos humanos, etcétera, de comunicaciones y los que vemos cultura organizacional, sí es importante ver que again, los patrones, los comportamientos de esta subcultura estén alineados a los valores y la cultura grande o paraguas. ujú, Porque si, por ejemplo, la cultura grande, eso no va a pasar, pues estoy dando un ejemplo totalmente ujú, exagerado, ¿no? De ujú, decir que la cultura grande es colaborativa y de ujú, repente tú en finanzas y contabilidad tienes a alguien que es competitivo, obviamente ujú. son polos opuestos y eso no debería de poder funcionar, no sé si me dejo entender. Y la razón Además por está de la... moda esto de Mm, colaborativo. Ahora más adelante ¿sí? seguro vamos a hablar de esto, sí. Está de moda. Pero también la razón por la cual ocurre eso es porque la cultura organizacional es como que permea todas las diferentes acciones que tú haces dentro de tu empresa. Por ejemplo, si tú estás buscando reclutamiento, si estamos reclutando gente, tú vas a tratar de encontrar aquellas personas que se alinean a tu cultura, que Ujú, tienen los mismos valores, que están buscando, que se comportan de la misma manera, ujú, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cuando entra a recursos humanos y está reclutando, te va a buscar ese tipo de personas. ¿Me dejo entender? Entonces, si entra una subcultura donde te dicen, sí, nosotros no hacemos eso, ¿Qué pasa? Además, ¿no? efectivamente. Entonces, por eso es que no es
es normal que hayan subculturas. Creo que la única alerta, si se quiere, o básicamente que tendrías que estar revisando, es que esta subcultura esté alineada a la cultura organizacional paraguas, ¿no? La cultura No madre, sé de qué alguna piensas tú. manera. Sí, 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 pienso un poco parecido. Más bien, y Silvana también dice, o sea, debe respetar un hilo conductor entre las subculturas en una empresa, ¿no? Estoy de acuerdo. sí. ¿Ves qué Y bonito que creo que fue? ese es un, sí, ella es la marquetera de los tres. Este, eh, y eso es parte no sé si la gente lo entendió, pero es parte del truco de los que hacemos consultoría, ¿no? Es decir, Mm, mientras que las organizaciones piensan que solo está esta cultura, como has dicho tú, monolítica o no dinámica, los que ujú, creo que estamos metidos en este tema y sabemos de este tema, lo que hacemos es que estas subculturas estén alineadas perfectamente o casi perfectamente con esta cultura madre. Y ahí es donde ujú. está la magia de la consultoría, de alguna manera. Porque Sí. yo sí veo que ¿cómo se llama? Que la organización, más allá de que no entendió lo que está ocurriendo, ellos sí piensan que es la misma cultura. Claro, si le comienzas a Mm. explicar que es una subcultura y todo esto, dicen, yo no te he contratado para esto, estoy seguro. No, ahí estás perdiendo el tiempo, creo. Sí, por eso no lo aclaro. Te quería hacer otra pregunta. La diferencia un poco, porque bajo esa premisa, todas las Ujú, organizaciones tienen cultura, ujú. todas, porque tienen Sí. de alguna manera un patrón de comportarse. La diferencia entre una cultura organizacional y una cultura organizacional estratégica, ¿cómo lo ves? ¿Ves esa diferencia? Bueno, No lo ves? sí. O sea, la cultura organizacional existe, quieras o no, como tú mismo has dicho. Ajá. Am, y al decir que, nuevamente, ¿no? Como estoy diciendo que es un conjunto de hábitos y comportamientos, estoy diciendo que se puede adaptar. O sea, existen herramientas para que la puedas moldear. Entonces, la diferencia entre una cultura organizacional y una cultura organizacional estratégica es que una es deliberada y la otra no. Ujú. Y de hecho, tengo un libro, espérate. Hay un libro que te recomendé que compraras y probablemente no lo has comprado. ¿Cuál de los? Generalmente te hago caso, ¿ah? Acá está, acá está. Ya mira, ¿lo ves? Sí. Ya, este libro es The Culture Code Ah, de claro. Daniel Sí me Coyle. dijiste que lo compré. Sí, no lo he Ujú. comprado. Ya, no, pero no lo has comprado. Pero, pero Entonces, sí lo tengo apuntado porque me acordé cómo me lo recomendaste, además. es buenísimo. Este Ujú, libro, en este libro, es este pata Daniel Coyle, investiga durante 4 años toda una serie de empresas, entre las cuales incluye Zappos, Pixar, Google, y también incluye todas aquellas empresas, pero no solo empresas, sino como que grupos que tienen culturas de éxito. ¿Ok? claro, eso iba a decir, Entonces, ¿no? sí, Ella ha mencionado empresas son punta de lanza en cultura. o sea, son Zappos, Pixar, Google, pero además él incluye a la Marina de los Estados Unidos, tienen un grupo que se llama los Ujú, SEAL. Entonces sí, también claro. incluye una unidad de SEAL. Y luego los que más me gustan de sus ejemplos es un grupo de comediantes de impro e Ujú. incluye un grupo de ladrones de joyas. Me gusta el último. ¿Ok? Entonces, Sí. y todos estos equipos tienen culturas organizacionales, si se quiere, Ajá. de éxito, ¿no? Y lo que él decía es, y la razón de su libro, es que él te da el marco de cómo adaptar tu cultura. Entonces, él te Ujú, habla de tres, llamémosle pilares, o tres habilidades a desarrollar. A ver si me acuerdo bien, ¿ya? ujú. Una era que tenías que poder construir seguridad. En otras palabras, lo que tienes que hacer es crear este espacio donde hay una interacción humana, de tal manera que la gente sienta que pertenece, o sea, este sentimiento de pertenencia, sienten que son escuchados, y por lo tanto, si no existe el tema de que si cometes un error, alguien te va a castigar. ¿Me dejo entender? Ujú, O sea, es más por un lado del reforzamiento positivo, como si ujú. haces algo bueno, acá tienes un premio, y ese es el reforzamiento positivo que tú bien conoces. Entonces, ese es uno de los primeros pilares, más o menos. El segundo pilar es algo de compartir vulnerabilidad. Ahora lo revisé un poquito y me acabo de acordar.
Entonces, eso significa que tienes que crear un ambiente de cooperación donde no tienes, por ejemplo, los machos alfa, sino que Ujú, en realidad viene un problema y básicamente el líder pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y no ujú, es al revés de, yo te digo qué voy a hacer, ¿me entiendes? Es ujú, crear este espacio de vulnerabilidad donde no existen como que egos, si se quiere. Y lo ujú, siguiente es darles un propósito. O sea, ujú, realmente mide aquello eh, que genera que la gente quiera hacerlo. O sea, en otras ujú, palabras, es darles una razón por la cual venir a trabajar cada día, ujú. básicamente. Entonces, por eso te lo recomiendo, porque se lee en menos de una semana Sí, no, y no, no, te lo da tengo toda ahí en esta mi top. estructura que necesitas. Sí. Silvana agrega además que yo estoy de acuerdo porque hablamos del documental que está ahorita, que también creo que te ¿Mm? lo recomendé, de Chicago Bulls. Mm, Interesante sí, como lo vi. la cultura que creó, o sea, ¿no? Con el personaje de Michael Jordan ahí, súper bueno, súper, súper bueno. Y más bien, María Cristina dice, en mi carrera me ha tocado trabajar filiales internacionales. ¿Cómo unes la cultura organizacional cuando la cultura en los países son tan distintas? Esa Lo pregunta que también es pasa, para ti. lo que pasa es que la cultura organizacional obviamente se ve afectada por la cultura del país en el que estás, evidentemente. O sea, no porque trabajes digamos, es totalmente diferente que trabajes en Japón, que trabajes en Marruecos, que trabajes en Noruega, o en Estados Unidos o en Perú, ¿no? Y justamente porque son tan diferentes, esto de aquí, o sea, esta forma como se maneja la sociedad va a tener un impacto en cómo se maneja la cultura organizacional. Por ejemplo, eh, creo que me estoy adelantando, pero por hablar de Estados Unidos, en Estados Unidos sus culturas laborales están mucho más orientadas a ser competitivas Ujú, que ser colaborativas, por dar un ejemplo. ujú. Otra Orientadas a cosa que mercado hacen, completamente. sí, están mucho más Ujú, orientados a trabajar, entonces ellos fomentan más el trabajo que el descanso. Pero si te ujú. vas a España, por ejemplo, yo me Ahí acuerdo no trabajando trabajan, ahí, ¿ah? Ahí yo no me, trabajan, disculpa, ahí pero en mi verdad crítica a los era españoles es... mucho más importante, por ejemplo, sus leyes laborales, ¿ya? Y eso es otra cosa de cómo afecta a la cultura y a la empresa. Las leyes laborales de España defienden al empleado. Ujú, Y sí, efectivamente fomentan el descanso por encima del trabajo. Entonces, ujú. obviamente esto va a afectar cómo tu empresa trabaja y eso evidentemente va a afectar tu cultura social. Oye, escúchame, estaban en crisis, país quebrado prácticamente, ¿y cómo se llama? Y salían un mes de vacaciones. Yo decía, o sea, están locos. No, no, nunca entendí a España en ese sentido. A mí me Jimena, encantó, que ha era vivido allá, genial. dice Sí. totalmente. Dice que ¿Qué me Jimena sabe? paraba Es lo de bar en bar, creo. O sea, oye, se ¿Cómo me se está yendo llamaba una cuando pregunta hacías eso? te ibas de marcha, Sí, pues, ¿no? eso, te ibas de marcha. Ajá. Sí. Ya. Escúchame, se me está yendo una pregunta porque me estoy alejando del tema y se me ha ocurrido otra, además, porque este quería Sí, porque me preguntarte están hace un rato preguntando cuando hablamos de cultura, ¿están preguntando sobre el libro? sí. Daniel Coyle, The Culture Code. Oye, Buenas, lo pásale recomiendo. pásale a la editorial ¿no? ¿No? Sí, Tu porcentaje, una cosa así. Bueno, ya, debería, ¿no? escúchame. Una pregunta que te quería hacer relacionada a lo que estamos viendo arriba y era, ¿por qué el management, desde mi punto de vista, esta es una de las que muchas veces la gente no quiere contestar, ¿ya? Pero es, ¿por qué el management no, no entiende el valor de la cultura organizacional o le cuesta entender? Convencer al management siempre es complicado sobre este tema. ¿Por qué ocurre eso? Sí, o sea, si tanto valor te genera, ¿por qué es tan difícil convencer al management? Bueno, en realidad ahí la responsabilidad recae en nosotros y no en el management. O sea, yo creo que nosotros tenemos la dificultad de poder valorizar el intangible. ¿Ok? Entonces, los jefes y los managers siempre son evaluados por sus resultados. Normalmente estos van a Ujú, ser cuantitativos, sus metas son ujú, cuantitativas.
cosas como cuál es la utilidad del año, cuál es la proyección de ventas para el próximo trimestre, cuál ha sido el porcentaje de ahorro que se ha logrado contra el mes pasado, etcétera. Así que tú y yo venimos a decirle, mira, te traigo una propuesta bien bonita de cómo puedes hablarle lindo a tu gente para que sean felices trabajando. ¿Ok? Si es que no me boto de su oficina antes, probablemente lo que va a hacer es me va a preguntar, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Ok? Exacto. Entonces, obviamente lo que ellos están preguntando es, ¿cómo tu propuesta me va a ayudar a mí a conseguir mis metas? Entonces, lo que realmente está pasando por la cabeza de un jefe, de un manager, es un análisis de costo-beneficio. Y aquí entra a tallar un concepto de mis años en la Pacífico, de costo de oportunidad. Entonces, para ellos es, digamos que nos hacen caso. Van a los talleres, van a las conferencias, leen los libros, etcétera, etcétera. Y ahora su gente está contenta. Monstruo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo eso me ayudó exactamente a lograr más ventas? Entonces, acuérdate que ellos siempre son medidos por sus resultados. Entonces, para él o para ella, ese tiempo que usó en mi taller, en mi conferencia, leer mi libro, etcétera, etcétera, lo ha podido usar en crear un nuevo producto. Puede usar en generar una nueva estrategia de ventas. Entonces, este análisis de costo-beneficio y este costo de oportunidad es lo que ha dejado de hacer contra lo que ha podido ganar, ¿no es cierto? Con lo que ha ganado. Y para él o para ella, yo dejé de generar este nuevo producto y ahora mi gente está más feliz, pero en realidad no veo muy bien cómo esto va a afectar a mi meta con la que me van a evaluar el fin de año, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y creo que en ese caso lo que tendríamos que hacer es tenemos que hablar su idioma. O sea, tienes que valorizar el intangible. Entonces, si tú tienes una cultura organizacional fuerte, esta va a generar interés en el mercado laboral. Entonces, esto a su vez va a atraer al mejor talento, con lo cual tu empresa va a reducir gastos en reclutamiento, ¿no? En contratar a todas estas empresas reclutadoras, gastos en pruebas psicotécnicas, gastos en los anuncios que vas a poner en los diarios para conseguir a la gente. A su vez, esto te va a ayudar a disminuir los índices de rotación que tengas dentro, porque la gente se va a querer quedar, con lo cual no tienes que gastar en todo lo anterior. Y tampoco, si la gente se queda, no tienes que gastar en indemnizaciones. Entonces, al final, si tienes una cultura fuerte, tienes un buen ratio de ahorro, si se quiere. Entonces, no tengo el dato exacto, pero lo último que leí, y de repente, esto sí agárrenlo con pinzas, ¿ya? Creo que el ratio es 12 veces, te cuesta 12 veces más contratar a alguien nuevo que mantener al que tienes. A su madre, es un Sí, pero montón. creo que tendría que Sí. revisarlo, porque es lo último que me acordé y por eso creo que se me quedó guardado, porque me pareció un montón. Pero sí, es muchísimo más costoso, no sé si 12 veces, pero es muchísimo más costoso contratar a alguien nuevo que mantener al que tienes. Sobre todo porque el que viene, su curva de aprendizaje es meses, por lo menos 3 meses. Entonces recién va a empezar a generarte valor a los 3 o 4 meses. Y sobre todo ahora con los millennials que no aguantan nada, se aburren rápido y se quieren ir. Así que Bueno, tú mira, sabes oye, que pero eso es un estereotipo, ¿no? acabas de entrar, oye, no te pases. Bueno, no te metas con mi gente, ¿ah? No, tú eres X, ¿ah? Cuidado. Tampoco nos mientas así. Pero justo Este, hablando sobre los millennials, se me acaba de ocurrir otra cosa, tú tienes los líderes formales, esta te va a gustar, tú tienes los líderes formales, pero también tienes los líderes informales, que afuera se llaman influencers, tú tienes influencers internos, ¿ok? Tienes aquellas personas que te pueden ayudar a generar tu comunicación interna. Yo, de hecho, hace tiempo, antes de venirme a Los Ángeles, trabajé en esta empresa, y esta empresa tenía a sus líderes formales. Tenían los títulos, era lo que llaman acá los C-suite, ¿no? El CEO, el COO, etcétera, etcétera, etcétera. hay un montón de sí ahora. Mm. Se Y han todos estos creado. sí, y todos estos sí tenían sus propios asistentes, ¿ya? Entonces, cuando yo entré a ver comunicación interna, yo entré pensando, ok, el representante tendrá que ser el CEO. Y luego me di cuenta que la gente, que él no salía a hablar, no le gustaba, le tenía pavor hablar con su gente. Entonces yo decía, bueno, ¿y entonces cómo la gente se entera de todo lo que está pasando? Y era por su asistente.
Entonces su asistente era la persona que se encargaba de contarle a toda la organización lo que estaba pasando. Entonces, en verdad, ahí tienes un influencer. O sea, ahí lo que tienes es un líder informal. Entonces no se trata solo de encontrar a tus managers, se trata también de encontrar a estos líderes informales que te pueden ayudar a tener un efecto en la comunicación interna y por ende en tu cultura organizacional. Ujú. Tú sabes que me has hecho acordar que cuando hablo, porque además cultura siempre tiene un presupuesto robusto, ¿no? Cuando hablas todo, sobre todo en corporaciones, y prácticamente vas a terminar en justificando ese presupuesto en el management. Eso es casi por default. Entonces terminas conociendo ahí a cómo se llaman los gerentes generales y todo eso, ¿no? Mm. Este, y claro, y a mí siempre me hacen la pregunta ¿de qué hablas, no? Cuando conoces a Uf, un gerente general. Y yo les digo, porque la gente piensa que voy a hablar de cultura. Nunca hablo de cultura. Siempre hablo de mercado, rentabilidad, ROE, todo ah, eso. Y una vez que dice, man, ya sí puede hablar de indicadores, ¿no? De negocio. Y te dices, ya, siéntate acá al costado y comenzamos a hablar. Recién vamos llegando poco a poco al tema de cultura. Pero es cierto, el consultor que piensa que va a ir al management a hablarle de cultura de frente, le va a decir, tus oportunidades, tu ratio de efectividad se va a reducir muchísimo. no, tienes que hablar su idioma y tienes que hablar a su nivel. O sea, no le puedes entrar a hablar de cosas etéreas porque realmente no te va a escuchar. Sí. O bueno, de Oye, repente Pablo, sí. tengo algunas otras preguntas, pero veo que Percy te ha hecho una pregunta. Y ha entrado también, esto hoy día debería ser una reunión del BCP. Ha entrado Jimena García también, que le mando un saludo. No la veo hace tiempo, mi prima Grinch. Así que ¿Verdad? están todos tus amigos. Pues no han Sí, ahí aparecido está, el los días BCP está anteriores. presente, ¿qué te pasa? Me dice, Percy tiene dos preguntas, de hecho. Voy con la primera. Dice, me encantó pensar en el... no, primero fue esta, creo. Em, Pienso que más que trabajar la cultura por la búsqueda de felicidad de los empleados, debe ser para completar la estrategia y dice puntos suspensivos. Supongo que habrá querido poner en la En la empresa. organización, ¿no, Sí, Percy? ¿Sí? ¿Cómo, probablemente, cómo lo sí, ves? ¿Cómo lo concuerdo ves? totalmente. Sí, en mi caso estaba utilizando un ejemplo para trivializar el asunto, porque me estabas preguntando sobre, pero es totalmente cierto lo que Percy dice. En verdad, Sí. el clima organización, perdón, la comunicación interna debería de ayudarte a no solo mantener a la gente informada, pero Ujú. sí a alinear a las personas hacia cómo logramos conseguir este objetivo, ¿no? No solamente que seas estés feliz. Sí. Sí, concuerdo. Sí, yo ahí daría como que un consejo adicional, ¿no? Siempre y Ujú, cuando el trabajo estratégico esté bien hecho y los intangibles estratégicos estén bien hechos. ujú. Porque lamentablemente acá en el país lo que he encontrado que ese trabajo no está para nada bien hecho. De hecho, muchas veces piensan que el propósito es la utilidad neta de la organización. De verdad está falta todavía creo que crecer acá en el país en resolver y comenzar a tratar los intangibles estratégicos y la estrategia como debe estar. Si eso Ujú. está bien, yo sí también estoy de acuerdo con el comentario de Percy donde la cultura se alinea estratégicamente y te genera el valor. El problema muchas veces desde mi punto de vista es que ni siquiera ese trabajo pasa el examen técnico. De ahí es No, donde comienzan los primeros problemas. sí, así Percy es. hizo otra pregunta que te la leo. Dice, o comentario, dice, me encantó pensar en el modelo de los influencers internos o líderes informales que puede ayudar a moldear la cultura. Sí, es bueno. Yo ahí te completo un poco, Percy. Es bueno y el punto es que no se ha utilizado tanto en las organizaciones. Y creo que las organizaciones tienen que entender y leer las buenas prácticas y las tendencias, y esta es una, creo, pero que no se ha capitalizado como debería, ¿no? Ujú. Así que ¿Puedes repetir? Porque se cortó. decía que, ¿cómo se llama? A Percy le gustó la idea de los influencers, le digo Ujú. que estoy de acuerdo, que creo que es sobre todo en organizaciones colaborativas con las que viene trabajando el BCP, que es donde está Percy, Ujú. creo que hay que complementar sus estrategias donde los influencers van a generar un Ah, sí. dinamismo y
y porque además, pero escoge bien al influencer, pues, ¿no? Ese Sí. es un consejo. Sí, O porque tú sea, tienes influencers que pueden estar con cierto resentimiento hacia la empresa por N razones. Y obviamente esos no van a ser los influencers que tú necesitas, obviamente, ¿no? Pero lo importante de cómo gestionar al influencer es darles el espacio para hablar, ¿no? Entonces pueden ser de diferentes maneras. Por dar un ejemplo, si tienes un newsletter, esta persona en el newsletter, en el boletín del semanal, esta persona tiene como que la esquina de, y este es el influencer. Y es donde dice todas esas cosas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? qué O bacán. sea, realmente tendría que depender, o sea, tendría que estar en la empresa, hablar con el influencer y ver y probablemente crear una estrategia un poco más adecuada, ¿no? Pero por decir algo que se me acaba de ocurrir. Tú sabes que el principal error que creo que cometen las organizaciones, o por lo menos a mí me sale roncha, cuando estamos haciendo algún tipo de estrategia o algo, y dicen, y el que debería hablar es el gerente tal, o el que Sí. debería, y yo me paso de vueltas porque la decisión termina siendo por cargo y no por habilidades, ¿no? Por skills, y me paso de vueltas porque dice, claro, digo, suena bonito. Ahora cada vez soy un poco más fresco. Ya digo, suena bacán, pero mi experiencia me dice que si tú me estás diciendo que esa persona está preparada para hablar, para hacer esto, Claro. esta es la idea, entra perfecto, cargo pero en mi experiencia, tú a veces contratas a alguien para que hace muy bien un rol, pero comunicando cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, pero también al mismo tiempo si tienes una persona que no le es fácil hablar en público, ¿no? Y tú la Ujú. fuerzas a hablar en público, va a salir como que es poco natural, que está siendo forzada, obviamente, ¿no? Sí, Pero por otro lado, hay ciertas veces en que esa persona tiene que ser forzada a hablar porque el tema del que se va a hablar, solo esa persona lo puede tratar. ujú. Porque si es un tema sumamente, por ejemplo, acá en Estados Unidos todo es delicado ahorita. Entonces, Sí, me obviamente, imagino. Ahora vamos a son hablar de Estados Unidos. solamente hay dos personas que en este momento pueden salir a hablar. Una es el gerente general y la otra, que es un nuevo cargo, que ya vamos a hablar de eso, es la persona que está encargada de diversidad e inclusión. Esas son las únicas dos personas que pueden salir a hablar de lo que sea de diversidad e inclusión en este momento. Claro, son los voceros oficiales. Son los voceros oficiales Ujú. porque necesitas una comunicación Claro, oficial. ¿Me dejo entender? Entonces, estoy de acuerdo. depende. O sea, de acuerdo a las Ujú. situaciones, pero sí debería de ser, eh, nada debería de verse forzado, debería de ser algo natural, obviamente. Claro. Y ya. Oye, Creo Palo, que aquí me sí tiene un metes error. sí, te dice, ¿cómo generas una cultura cuando no hay un plan estratégico? ¿Se puede? O sea, O sea, la cultura se va a generar igual. sí, pero yo le diría, o sea, parte del trabajo del gerente de recursos humanos es, oye, convéncelo que haya plan estratégico. O sea, no es menor, ¿no? O sea, el problema, o sea, Lo, hay problemas más graves. lo que pasa es que justo me acabo de acordar que cuando en este libro, la primera parte del libro, hay un ejercicio que les dicen que tienen palitos, les dan una serie de palitos, les dan vasos de plástico y les dan un marshmallow y le Ujú, dicen que tienen que hacer una torre creo que de 1 metro. La única condición es que el marshmallow tiene que estar arriba, ¿ya? Y ujú, este ejercicio lo hacen con gente que está estudiando un MBA, pero también lo hacen con gente que está, con niños que están en kindergarten, ¿ya? ujú. Los niños que están en kindergarten lo hacen más rápido y logran el objetivo antes que los del MBA. Y la razón, con eso empieza su libro, con eso te digo. Y Qué la razón por bacán. la cual funciona es porque no hay un liderazgo, entonces ellos empiezan a jugar. Entonces cuando tú me dices, ¿se puede armar una cultura sin un plan estratégico? Sí, porque estos niños te lo demuestran. Ellos simplemente van a llegar a la meta, como sea, ¿me entiendes? Y van a Ujú, lograrlo, ¿no? ujú. ¿Es lo mejor o lo más idóneo? Probablemente no. Pero eso ya lo dejo No. a criterio de cada uno. Hay que pasarle esa pregunta a Percy y a Carlos, como Sí, management, ¿no? ¿no? Pierre te dice, si el gerente general no está alineado a la cultura deseada, ¿qué haces? Lloras primero, de todas Sí. maneras. ¿Cómo llegó ahí? Es la primera pregunta que yo haría. Eh, sí. ¿Cómo logró el No, puesto si no está alineado a la cultura? sí, parte de lo que haces primero es
le dices al que te está contratando, que es probablemente el gerente de recursos humanos, que parte de la estrategia es que hay que ir a convencerlo, de todas maneras. Si no lo Bueno, tenemos en la mesa, yo no entro, sí, por ejemplo. Si el gerente general no, no está no la alineado. compra, partnership no entra. Eso es como política nuestra, ¿no? Clave el éxito. Sí. Es que si no es una batalla perdida, porque todo lo que tú puedas proponer no van a querer hacerlo, porque no le van a Ujú, encontrar ni razón de ujú, ser. De hecho, yo me acuerdo, hace varios años en Perú, en una empresa que trabajé antes de que yo llegara, tuvieron una situación parecida, en la cual esta empresa era una empresa sumamente tradicional, había estado en el mercado durante más de 50 años y funcionaba como una familia. ujú, Entonces esta persona entra al cargo de gerente general y quiere cambiarlo todo. Entonces ujú, ahora no somos familia y vamos a manejarnos a nivel corporativo. O sea, ya no somos ujú, como que todos somos amigos aquí, ¿no? Porque dicho sea ujú, de paso, ¿por qué era familia? Porque si bien la empresa tenía como 50 años, habían empleados que tenían en la empresa 45 años. O sea, habían estado ujú. con la empresa. Entonces, por eso es que y una de las cosas que decía este gerente general es, tú no puedes despedir por ser tu abuelito, ¿no? Entonces, ya iba dando este mensaje de que iba a despedir gente. Entonces, al final lo que pasó es que la presión de la cultura, en realidad, hizo que el gerente tuvo que renunciar porque simplemente chocaban todo el tiempo y finalmente tuvo que irse. A Ahora, no su quiero decir madre. que esto, sí, esa es una anécdota que me traje de Lima. Qué bueno. Lizzy dice, no, se hace una pregunta, pensé que era un comentario. Dice, veo que las organizaciones terminan definiendo la cultura en base a la colaboración, innovación o lo que se llama cliente céntrico, ¿no? O poner al cliente en el centro, y dice, ¿dónde está el valor diferenciado de cultura? Bueno, en el caso de comunicación interna, la, la diferencia es que el foco es tu empleado. Entonces, todo lo que haces lo haces en relación a tu empleado eh, y a lo que es importante para ellos, ¿no? Entonces, quiero dar un ejemplo de una campaña de comunicación interna que leí hace poco. Creo que está asociada a la pregunta de Lizzie. En el 2008 Estados Unidos tuvo esta recesión de los bancos, Ujú, ¿no? Esta burbuja ujú, financiera, etc. ujú, Entonces, los bancos perdieron total credibilidad y eso afectó a los que trabajaban en el banco, que ya no ujú, confiaban en lo que sus líderes decían. Entonces, lo que hicieron en la campaña de comunicación interna es crearon como un programa, como lo que tú estás haciendo todos los jueves, que todos los meses, una o dos veces al mes, tenían se llamaba Life at HSBC, al HSBC, ¿no? La vida en el HSBC. ujú, Y básicamente era un video en el cual eran los mismos empleados los que te contaban cómo era trabajar en el HSBC. Entonces te contaban sus triunfos, sus luchas, sus ujú. sacrificios y sus amistades, o sea, lo que era la amistad en el HSBC. Entonces, simplemente en ese momento dijeron, acá no viene a tallar el jefe, porque acá los Jimena dice, me lo héroes, voy a robar. Jimena dice, me lo robaré. te lo, Es una no, ladrona, cuidado, porque es oye, una ¿qué tal ladrona de raza la primera. tuya? Mira quién habla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que básicamente crearon esta campaña en la cual los héroes eran los empleados, ¿me entiendes? Ujú. Y creo que lo último que me acuerdo es que más del 50% de la organización veía estos videos y creo que un episodio fueron como 80.000 empleados quienes lo vieron, un solo episodio. Ah, no te creo. Sí. Man, ya. Qué Entonces era loco. todo un éxito la campaña, porque en realidad lo que estabas haciendo, estabas poniendo a tu empleado en el foco de tu comunicación interna. Claro, qué loco. Yo si hago eso en partnership, no sé qué pase. Me da miedo. No sé, hay uno es más loco que el otro que digo, no sé qué puede pasar ahí. Empezando por el Es- CEO, te digo, ¿ah? no, yo soy relajado. Hay que en partnership está No más. sé, lo va a Hay preguntar a algunos Jimena. Escúchame, María Cristina dice, ¿qué tanto influye la personalidad del jefe, o CEO? Uf, ¿Influye, no influye? claro, un montón. Por ¿Sí? ejemplo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en España, yo tenía un Ujú, jefe que siempre estaba estresado y se la pasaba ansioso. ujú, Y ese ujú, estrés te lo pasaba a ti, ¿ok? Entonces siempre estaba persiguiéndote con el deadline, persiguiéndote con el ujú, calendario para saber cuándo ibas a terminar.
porque ¿Ya? de hecho él tenía un jefe que hacía lo mismo con él. Entonces te das cuenta cómo va chorreando hacia abajo, ¿no? Sí. Cuando trabajé en la Pacífico, eh, yo tenía un jefe que era sumamente relajado, lo cual era graciosísimo, porque yo soy de estructuras, como te has dado cuenta, y él, Ujú. go with the flow. Entonces era súper divertido porque cuando teníamos algún problema, yo venía ya lista con mis cartas y todas mis estructuras y mi calendario y todo lo demás. Y él venía, me miraba y me decía, ya no, eso no vamos a hacer. Así que espérate un ratito y vamos a ver qué pasa con... Y él ya tenía su plan, pero en realidad su plan era como que ver un poco qué es lo que estaba pasando alrededor y en base a eso él contestaba. ¿Me entiendes? Ujú. Él reaccionaba a lo que podía ocurrir en su entorno. Y dicho sea de paso, era tan relajado el ambiente que yo, regresando de España con este hombre que me perseguía con los calendarios, a este otro que básicamente es go with the flow, era totalmente por los opuestos, ¿no? Y una de Ujú. las cosas de las que él probablemente, si es que me ve, no sé si él o su esposa me están viendo, este, de hecho, cuando recién entré a trabajar en la Pacífico, fue un choque, que de hecho se pasó, ellos siempre se ríen, ¿no? De ese punto, Ujú. porque sí, me chocó. ¿Qué más? Este, Jime te dice, eres lo máximo, Palo, me gustan tus Ay, ejemplos. mi Jime, linda mi Jime. Palo, la pregunta que te quería hacer para cerrar el bloque anterior, que Ujú. era pertenecía al bloque anterior más que, porque ya quiero Ah, lo entrar a siento. hablar un poquito de Estados Unidos, era, ¿qué rol tiene solo para entender el nexo, la comunicación interna, porque estamos saltando en cultura organizacional y comunicación interna, y lo que te Mm. quería preguntar es, ¿qué relación tiene la comunicación interna con la cultura organizacional? Bueno, la comunicación ¿O qué interna te rol tiene, no? ayuda No, no. a, o sea, el rol que tiene diferentes roles, alguno de ellos es simplemente mantener a tu gente informada, ¿no? Ujú. Y eso es sumamente importante porque eh, si no los mantienes informados, hay esta sensación de que no hay transparencia y de que Ujú. les estás ocultando algo. Y esto se vuelve increíblemente importante en la mitad de una crisis. Ujú. Si realmente no sales a hablar, ellos sienten que hay algo que está pasando que es malo, que no quieres decirles. De hecho, Ujú. me acuerdo que en España leí un libro que se llamaba Virus, aunque no me Ujú. acuerdo del autor, para serte sincera, pero me acuerdo del libro. Se Ujú. llamaba Virus, bien adecuado para estos tiempos, en los que decía que si Para la tú, por época. ejemplo, sí, te juro. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu cultura organizacional, perdón, en tu organización, tus líderes no salen a hablar y la gente demanda información, lo que va a generar es chisme y Ujú. rumores. El chisme y el rumor funciona como un virus dentro de una organización. Entonces, una persona, tu influencer, Ujú. empieza el chisme y luego esto va a, no sé, pues, 3 personas. Luego de estas 3 va a 9, de estas 9 a 27 y así sucesivamente. Ya sabemos todos cómo funciona un virus. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo interesante de cómo funciona el chisme es que luego eh, cada persona va a sazonar la información que tiene. Entonces, si la información, por ejemplo, arranca con me enteré de que mi amiga en la empresa X ya la despidieron, ¿ya? Si empieza así, para la última persona que la escucha, va a ser algo como, nos vamos a morir todos. ¿Me dejo entender? O sea, Sí, es como claro. que, obviamente estoy exagerando, pero es a lo que me refiero. Entonces, lo más importante en la comunicación, y es algo que aprendí, de hecho, cuando recién empecé a meterme en temas de comunicación, es que todo comunica, incluso el silencio. Entonces, siempre tienes que tener Ujú. en cuenta que tu gente demande información. Entonces, uno de los roles que juega la comunicación interna es mantener a la gente informada, generar esta sensación de transparencia. Otra cosa que es importante en las organizaciones de ahora y no las de antes es que hay un diálogo. Y la razón por la cual es importante que tú también escuches y no solo hables es porque esto genera engagement, que es otro punto importante Ujú. dentro de una crisis, porque la gente tiene preguntas. Ujú. Entonces, ese es otro punto. Pero tú sabes que a veces el management no entiende eso, que no entienden, pero si Ay, todo está flaco, claro, es que te a lo veces juro. simplemente no tienes la respuesta. Entonces sal y di, no lo sé. Me dejo de ver? Es porque
Si no dices No, nada, entonces es un como que, management se orina a veces de sí, decir una cosa obviamente, ¿quién así. no? Imagínate. Sí, pero alucina que las veces que lo hemos aplicado, por lo menos que me ha tocado a mí gestionar, he tenido que más o menos convencer y decir, no va a pasar nada, no te preocupes. La gente es más comprensiva de lo que uno cree. Ah, Sí, 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 me queda es claro, pero sí loco, es tienen que loco. salir. Entonces creo que esos son algunos de los roles que tiene la comunicación interna en la cultura nacional, por decir algunos. Sí. Pablo, háblanos un poco de la cultura gringa, ¿puede ser? No. ¿Cómo Sí, funcionan los gringos? a ver, a nivel laboral, Ujú. los gringos tienen una cultura altamente competitiva. Están Totalmente orientados a mercado, sí, súper, totalmente mercado, ¿cierto? O sea, sí. no es un cliché, no es No, algo que nos han vendido, es real, no. sí, sí es real. No, tienen esta palabrita que es go-getters, que es Ujú, básicamente van y la consiguen. Están orientados a conseguir objetivos, son estos go-getters, en su mayoría siguen las normas. No quiere decir que no las siguen, ujú, pero no va a haber nadie que va a venir, te va a pisar para conseguir el puesto, pero puedes encontrar alguno. ujú, Viven para trabajar, como decía antes, y sus leyes laborales están más orientadas a fomentar el trabajo que el descanso. Lo cual es bien interesante porque en Europa es totalmente, es al revés. Ellos ujú. en realidad tienen leyes que fomentan más el descanso que el trabajo. De Pero en hecho, toda Europa o en toda Europa es así, porque yo no no en toda conozco Europa. toda Europa a nivel laboral, pero España me pasó de vueltas, me Bueno, pasó España, mucho de no sé si vueltas. España tiene su frase, pero Francia e Italia tienen sus frases que están Ah, acuñadas en su sí. cultura. Italia, su frase es il dolce far niente, que significa el dulce Ujú, placer de no hacer nada. Y ya, Francia tiene el laissez-faire, que es vive y deja vivir. ¿Ok? ujú. Entonces, de hecho, Mi hay mujer es un europea documento. de todas maneras. Hoy día vas a dormir en la sala, ya te vi. Sí, Este, creo que sí. Mucho yin, creo. de hecho, para regresar al tema, eh, hay un documental de Michael Moore, que es el mismo que hizo el documental de Bowling for Bueno, Columbine, por Columbine. Ujú, ¿ya? Donde su documental se llama Where to Invade Next, dónde debemos ujú, invadir después o luego, ¿no? Y ujú. lo hizo creo que en el 2015, 2014, por ahí. No, no lo Y he lo que él visto. hace es buenísimo. Ah, sí. Él Bueno, el visita anterior una... fue súper bueno, ¿no? Yo le vi Sí, dos, creo, pero muy bueno. Ujú, este te va a gustar, porque lo que ujú, hace es visita una serie de países, visita Francia, visita Noruega, Alemania, no me acuerdo qué más, Italia debe visitar también. Y lo que hace es como que examina las diferentes políticas sociales y laborales, ¿ya? Y luego, ujú, al mejor estilo de Michael Moore, hace sugerencias ujú, de cuáles son las que Estados Unidos debería adoptar. Entonces, ujú, para darte un ejemplo de lo que puedes ver en este documental, en Francia, los almuerzos escolares, los almuerzos que le dan a los niños, cada día les dan un queso diferente. Entonces, el lunes comen brie, el martes camembert, el miércoles roquefort, ¿no? Y él después cambia la escena a lo que comen en Estados Unidos y es pollo frito con papas fritas. ¿Me dejo entender? Entonces, claro. este paralelo que él hace entre una y la otra es graciosísimo. Hay otra que creo que fue en Finlandia, donde habla también sobre las políticas carcelarias. Entonces, por Ujú, ejemplo, en la cárcel de Finlandia, voy a decir Finlandia, pero no me acuerdo, ¿ya? ujú, Los presos no tienen una celda, tienen una casita. Y su casita, que está en este campo verde hermoso, tienen ujú, televisor y tienen sus diferentes, porque en Finlandia la idea es que tú estás siendo rehabilitado para después ser reintroducido en la sociedad, ujú. ¿ya? Entonces, con lo cual, si tú te pones a pensar en las cárceles de Estados Unidos y en las de Perú, es que lejos estamos, por Dios santo. Yo Entonces, creo que debería ser una diferencia entre Estados Unidos y Perú. O sea, sí creo o sea, lo que es una cárcel aquí, o sea, el infierno es más chévere, man. definitivamente, sí. De hecho, yo no sé, Entonces, sí. yo vi un estudio, para que tengas una idea, no sé si lo saben, pero Perú estaba dentro de los, si no me equivoco, tres o cinco de peores cárceles en el mundo, para que tengas una idea del nivel en el que estamos. Sí, te creo.
totalmente. Ah, Así que sí, te recomiendo que lo veas. Se llama Where to Invade Next de Michael Moore. ujú, Pero eso es a nivel laboral, ¿no? ujú, A nivel social, ujú, son súper patriotas los gringos, ujú, juegan bajo las normas, siguen el código de honor. O sea que básicamente por ejemplo, ya, lo he visto varias veces, eh, una tienda de chocolates pone una canasta con chocolates de muestra y te ujú, dicen un cartelito que dice, por favor, agarra solo uno. ujú. Y efectivamente la gente va y agarra solo uno. O sea, Me yo río me porque agarraría la acá, canasta y me voy corriendo, ¿me entiendes? no, Pero eso sí. Entonces son personas que creen en los contratos, pero por el otro lado de la moneda son materialistas, son ujú, consumistas, les ujú. importa mucho el dinero y el título y siempre constantemente están buscando hacer networking. Entonces una frase que creo que podría definir cómo son a nivel de sociedad es, tú quieres que a tu vecino le vaya bien, pero no mejor que a ti. Mercado, pero totalmente, qué bestia. Escúchame, tengo dos preguntas con lo que has dicho. La primera, es, se, no, voy a cambiar el orden, porque quería hablar del sueño americano, pero voy a dejarla después de esto que te quiero hacer. Es, el, Tú estás hablando en general y me parece bien, pero una de las cosas que te escuché en algún momento a ti y a Jorge es que hay también subculturas y que una cosa es la costa este, la costa Ya sé. oeste y el centro del país, ¿no? Y ese comentario lo quiero rescatar porque me pareció interesante, porque ahorita los has descrito como en general, Sí. como que bien parecidos todos. ¿Es así o sí hay esta diferencia? O sea, yo lo que he sentido cuando he viajado a Nueva York, Washington, Miami y ahora a California, Ujú. no he estado en lo que, con las debidas disculpas, lo que llaman the flyover states, que básicamente Ya, es, no bajas, tú sabes que Estados Unidos es como un rectángulo, entonces tú tienes acá Nueva York, Washington, etcétera, y acá claro. tienes a California. En el Ajá. medio están estos estados a los que nadie visita. Entonces, básicamente, tú fly over the state, vayas y vas de Ujú. uno al otro. Entonces, again, ¿Qué paja? ¿Qué paja como concepto? discul- mil Ujú. disculpas, es un chiste que he escuchado acá. Eh, Pero y es lo que real, ni siquiera es un chiste, creo, ¿no? más o menos, sí, es como que lo veo con mis amigos en Estados Unidos y sí, efectivamente es también una manera como ellos piensan. O sea, de hecho el chiste no es mío, ¿no? El chiste es de ellos. Ujú, Pero una de las cosas es que sí, efectivamente la cultura por ejemplo, Nueva York y Los Ángeles ujú, constantemente tienen estas como que rencillas, si se quiere, en la que los neoyorquinos viven esta vida apresurada, están siempre estresados, no tienen tiempo para nada, y mientras tanto piensan que los que viven en Los Ángeles son demasiado relajados, se les pasea el alma, y etcétera, ¿no? Y ujú. los que ¿Y están es en el así? medio normalmente son los ignorantes, ¿no? Entonces creo que el Y, problema de y es los así, estereotipos, primero de los estereotipos de los lados, más del centro, más que del centro de lo que hay de ignorancia en el centro. ¿Es así? ¿Son más relajados ustedes, los de sí, California? o sea, de lo que yo he visto, sí, Ya. sí son más relajados. O sea, el problema del estereotipo es que obviamente es agarrar a alguien y encasillarlo en una etiqueta, ¿no? Y meterlo en un saco con todos los Ajá, demás. ujú, Eh, y eso es un problema, porque no necesariamente todos son así, ¿no? No ujú, necesariamente quiere decir que si tú vienes a California no vas a encontrar un estresadito, de la misma ujú, manera que si te vas a Nueva York no vas a encontrar un relajado. ujú. O sea, esta generalización es lo que generalmente crea problemas. Tú sabes, Pablo, que ahora que te escucho, me llama la atención cómo es que ya estás muy, muy metida ya en la sociedad, pero que tu descripción está un poco, sí, tirada al mercado, al estrés o no sé qué, pero alguien que viene de fuera, como un país tan tradicional como el peruano, como el Perú, ¿no? Una de las cosas que más nos llama la atención no es eso. De hecho, mi esposa quedó casi traumatizada, ¿no? Cuando llegó a Los Ángeles y lo que más le llamó de la cultura, me dice, es una ciudad de locos.
O sea, yo no viviría acá Mm, jamás cuando yo estaba un ve. poco fascinado por las posibilidades de cultura, de espectáculo, una serie de cosas. Culturalmente desde fuera ella veía, dice, están demasiado locos, ¿no? ¿Cómo traduces esa locura en cultura? ¿Cómo lo escribirías? ¿Qué vio Jime Bueno, lo que que- creo que una de las razones por las cuales fue un shock es porque primero, lo primero es que yo vivo en Hollywood, entonces acá le llaman Hollyweird, que es Ajá, tipo aquí donde están los raros, ajá, donde estamos los raros. ajá, Entonces, creo que una de las cosas que le impactó es que es bien colorida, es bien in your face, es bien diferente a lo que tú podrías ver si, por ejemplo, te vas a Malibu. ¿Me dejo ujú, entender? Entonces, sí, Hollywood es así, pero es porque Hollywood está tratando de atraer al turista, ¿no? ujú, Downtown LA es un poco más bonita. Si te vas al Arts District, es súper ujú, chévere, ujú, es bien bacán. Tienes estos murales impresionantes. ujú, Eh, por ejemplo, también en Downtown LA tienes el Walt Disney Concert Hall, que es una obra de arte, ¿no? Es ujú, bellísima. Entonces ahí, y tienes todos estos museos y etcétera. Y luego tienes todas las playas. Y de las playas, por ejemplo, tienes Venice, que es, again, es como que el hermanito gemelo de Hollywood. Y ujú. luego tienes al costado Santa Mónica. Y luego las siguientes playas, cada una de ellas se va relajando un poquito más, ¿no? Ujú. Entonces vas desde lo más loco hasta lo más tranquilo. Entonces creo que tal vez mi error fue, fue llevarlos a los sitios turísticos. Pero bueno, en mi defensa ustedes querían ir. Sí, ya, regresemos un poco al tema de esto. Dice, María Cristina dice, la sociedad gringa, la unidad más importante es el individuo. En las culturas de latinos, supongo, la unidad más importante es la familia. Ah, qué Sí, bonito. Sí, me es gustó verdad, concuerdo con Makiti. esa diferencia aporta. Es clara. Después Pierte dice, con esas características, mayor reto de transformar cultura. Dice, su pregunta, perdón. Con esas características, mayor reto de transformar cultura, si creemos que hay un estereotipo de cultura ideal, ¿existe? ¿Cómo lo ves? Yo me acuerdo que cuando Google salió a decir que tenía todos estos, la gente se fascinó porque veían que en Google había un tobogán adentro, creo. Y la gente, habían diferentes empresas que querían adoptar la misma idea pensando que eso es lo que La hace la adoptaron, cultura, no ¿no? querían, la adoptaron, por si Ya, pero ponte a acaso. pensar que tú eres una firma de banca de inversiones, ¿Ya? ¿ya? Y Cuidado, ¿ah? pones un tobogán en tu empresa. ¿Ya? Yo que he aportado millones a tu banca de inversiones, entro y lo primero que veo es un tobogán color neón. Créeme que voy a empezar a dudar de si estás invirtiendo bien mi dinero. Es como que, hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente tú no porque ves algo que es súper chévere, entonces tú lo debes de aplicar a tu empresa. Ujú, Es dentro de las cosas chéveres que tiene, llamémosle esta cultura ideal, si se quiere, qué ujú, cosas yo sí puedo aplicar a mi empresa. Y sobre todo, es esas cosas chéveres que las puedo aplicar en mi empresa es a nivel macro, o sea, hablando ya del país en el que me encuentro, la sociedad en la que me encuentro, son cosas que se van a poder implementar o son cosas que van a tomar mucho más tiempo. Porque, claro. de nuevo, regresamos al tema de que la cultura organizacional es dinámica y que su evolución para mí es continua. O sea, no es que tenga una fecha de fin y tú dices, ok, esta es mi cultura de ahora en adelante. Claro. Y ahí se queda. Me haces acordar un par de cosas, ¿no? Uno que creo que me quedé también impresionado de que la gente pensara que Google, por ejemplo, o sus similares, ¿no? Porque no solo es Google, pero Google creyeran que la fortaleza de Google era el layout de las oficinas, ¿no? Sí, El tobogán y claro, pensaron que era básicamente un tema que la transformación de las organizaciones acá en el país era crear espacios colaborativos. Y claro, cuando crean ese layout y cuando hacen las oficinas colaborativas se dieron cuenta que ahí no estaba el problema de mindset finalmente, no basta, no alcanza con poner el tobogán si quieres. claro. Tiene que haber una razón por la cual estás poniendo el tobogán.
exacto, exacto. Pero la gente interpretó, o sea, de hecho fue un marketing alucinante, Mm. de lo que consiguieron las oficinas de Google, pero creo que no entendieron la genialidad que podía estar detrás, ¿no? Y por eso en las aplicaciones no funcionaban. Y decían, oye, he invertido tanta plata en modernizar, tengo mi tobogán, tengo mi fulbito de mano y no estoy funcionando como Google, ¿no? Entonces, ahí es como diciendo, oye, es, es más que eso, ¿no? Ujú. Concuerdo contigo, Este, efectivamente. y la otra pregunta que te quería hacer antes de ir avanzando era lo del sueño americano. ¿Mm? Em, la cultura gringa actualmente se alejó del sueño americano, sigue siendo el sueño americano. Primero, ¿cómo definirías el sueño americano? ¿Cómo lo ves tú? Creo que tú me A lo ver, explicaste en algún momento, ¿no? Creo que te lo pregunté en algún sí. momento qué era el sueño americano, ¿no? Hay una persona que ha definido el sueño americano mejor que yo. A su madre, ¿quién? Preséntamelo. Es un, hay un documental que se llama Requiem por el sueño americano, Ah, ¿no? man, ya. Lo voy a ver. Y sí, es bien un poco denso, pero es sumamente No claro. creo que más denso de la última recomendación que me has hecho de Tiger King, ¿así es? ¿No? Ah, esa sí es divertidísima, es graciosísima. Están Esa sí locos, los gringos están mal de la cabeza, déjame está muy mal de la decirte. cabeza. Si alguna vez llega a Perú, Ni siquiera lo voy a mírala. recomendar, ni siquiera lo voy a recomendar. No, no lo recomiendes, eso es Sí, Dios. Sin ya comentarios. que, sin comentarios, ya, ok, Sin comentarios. regresando, Entonces, regresamos. O regresando a sea, lo del sueño americano, hay un documental que se llama Requiem por el sueño americano que me parece que está en Netflix, creo. ¿ya? ¿Ese sí es Eh, recomendable o no? sí, sumamente recomendable. Ah, ya, ya. Es una entrevista que le hacen a un lingüista y activista político. ¿Quién me dice están locos, pobres tigres? Lo obligaba a ver diciendo, Paloma me ha recomendado este documental, porque es uno de los top, tiene No, pesadillas todavía con el tigre. en verdad no lo vean, así, no lo vean. Pero el otro que sí vean es el de Ya, Requiem ok. por el sueño americano. Ya, ok. Es de un lingüista y un activista político que se llama Noam Chomsky. Ujú, eh, y él habla sobre la concentración del poder en Estados Unidos en los últimos 40 años. ¿Eh? Y ujú. cómo esto ha llevado a la desigualdad en la distribución de la riqueza. Entonces, él vivió, lo que él te dice, así como para contarte un poquito, él vivió durante la Gran Depresión, ¿no? Y parte de lo que cuenta en esta entrevista que le hacen es que si bien las cosas estaban mal, existía la esperanza de que las cosas iban a mejorar. Ujú. Hoy en día eso ya no existe. Ya no hay esperanza de que las cosas van a mejorar. O sea, esta idea del sueño americano era la posibilidad de que tú puedas moverte en las escalas socioeconómicas. Ujú, Independientemente de dónde vengas o en lo que hagas, si trabajabas duro, ibas a tener una vida mejor para ti y los tuyos. Entonces, lo que él dice es que eso hoy no existe. ujú. Entonces, el tema del sueño americano, sorry, Hay es mi un gata. gato ahí. Ay, Sí, ok. también quiere que la Aquí entrevistes. también, ya. No, a la gata, no la O psicótico creo ese que, gato. Tienes otro gato o de psicótico. repente yo no estaba de acuerdo con lo que estoy diciendo, qué sé yo. Ya. Pero este documental y lo que habla Noam Chomsky explica por qué es que el sueño americano ya no existe. Porque es que si aún trabajas muy duro, eh, tal vez no consigas poder moverte hacia ser más rico y poder moverte en la escala socioeconómica. Yo me acuerdo que lo habían graficado el sueño americano en la Carlos típica Baskin. imagen, ¿no? La típica imagen de si tú trabajas duro vas a tener tu casa, Claro. una mujer como esta, te ponían Ujú. una ama de casa maravillosa, tus hijos todos gringos con ojos azules, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y tú ibas a llegar de trabajo, ¿no? No importa en lo que trabajes, ¿no? Con tu corbatita, tu camisa y vas a tener uno de tu casa que acá sería de Claro. fortuna, supongo que allá sería también de una gran fortuna, O sea, con tu piscina y todo, ¿no? te la pongo así. Esa imagen probablemente es una imagen de los años 60, Ujú, es 60, correcto. 70, ¿no? Entonces, Ujú, ¿qué es lo que pasaba? Que si ubicamos en la historia, la Segunda Guerra Mundial termina ujú, y si te pones a pensar, todos los competidores de Estados Unidos tienen sus países destruidos. La ujú, infraestructura está destruida, toda Europa está destruida. O ujú, sea, no tienen nada. Y tienen que ujú, reconstruir, literalmente tienen que reconstruir el país entero. ujú.
todos los países de Europa. Estados Unidos, cuando entra la guerra, obviamente ellos no estaban en ese continente. Tenían un océano que los separaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Estados Unidos? Que ya no tienes competencia. Entonces, tú eres el que se encarga de ofrecer y tienes a toda esta gente que está dispuesta a comprar porque tienen que reconstruir su país. Entonces, parte de lo que él trata en este documental, dice cómo, debido a ello, es que era tan fácil, por ejemplo, empezar de lavaplatos o de taxista o lo que fuera, y podías conseguir una casa. Por ejemplo, acá en Los Ángeles, una casa en esa época creo que te costaba $50,000. Ahora te ¿En debe estar serio? costando cerca de $800,000. Tienes que ser millonario para comprarte una casa acá. Por lo Acá menos en en Los Lima también, Ángeles. ¿ah? Oye, acá en Lima estamos viviendo en yo no entiendo cómo, pero estamos viviendo en una burbuja bien, bien achorada, ¿ah? O sea, tú tienes departamentos, es que no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. O sea, se ha encarecido el inmobiliario y no veo esa riqueza, no entiendo muy bien. Cuando tú me dices $800,000, yo te estoy diciendo, oye, Pablo, creo que no estás teniendo idea de lo que está valiendo aquí. Tú estás teniendo cosas así aquí en Lima. Digo, yo no entiendo, Qué la verdad que qué no bestia. entiendo. Yo no entiendo. Yo no sé quién compra, ¿no? La Jime, tú sabes que es fanática de estar viendo departamentos, no sé, le digo, estamos en crisis, por eso no sé qué estás viendo, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué estás? No entiendo. Pero bueno, más allá de eso, de ese paréntesis, ¿cómo ves las cosas en Estados Unidos actualmente, en la actualidad? ¿Cuál es tu Bueno, lectura? lo que ha pasado en Estados Unidos es que está viviendo un momento bien de cargamontón. Ujú, No solo Estados Unidos ha sido afectado a la pandemia como todos, ¿no? Pero la ujú, pandemia a su vez ha causado que cerca de 22 millones de personas pierdan su empleo. En ujú. el 2008 creo que el nivel era de 800,000 o algo por el estilo, para que tengas una idea de la Ah, correlación su entre, madre, ¿no? la escala es brutalmente diferente, qué bestia. No, si tú ves la Ah, escala es no, una línea que no termina, o sea, es claro. impresionante. Y encima de eso, Estados Unidos ha entrado en recesión. Y encima Ujú, de eso, ahora tienes protestas contra el racismo en todo el país, en el medio de una pandemia. ¿Ok? ujú. Entonces, si lo Están traes de jodidos. vuelta, poquito. Entonces, si lo traes de vuelta al tema de cómo impacta la cultura organizacional, lo que las empresas han estado haciendo es pronunciarse contra el racismo. Porque ya no es ya no es suficiente que digas que no eres racista, tienes que Ujú. ser antirracista. Entonces, ¿cómo afecta esto O a las sea, lo tienes que empresas? Y decir, lo tienes que tienes que decir. salir a decir. Pero no solamente tienes que salir a Maña. decir, tienes que decir qué es lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Contra el racismo. Entonces, No, tienes esta pero no te estoy presión siguiendo social, por presión, ya, ok. claro, tienes esta presión social, porque nuevamente, como te decía, ¿no? Todo comunica, incluso el silencio. Entonces, si Ujú, una empresa, que es tu empresa favorita, no ha salido a pronunciarse, es el que cae otorga. O sea, tú me estás diciendo que en realidad sí estás a favor del racismo. Que, pero tan ¿no? fuerte es esa presión social allá. Sí, O sea, sí, sí. sí. Para que tengas una idea, las empresas lo que han hecho, han empezado a salir en Instagram, Facebook, en todas las plataformas sociales a decir qué es lo que están haciendo. O sea, lo primero que hacían era decir, ok, estos son los recursos, ¿no? Para que te enteres un poco del Ujú, tema, ¿ya? Porque había un montón de gente que ujú, simplemente decía cualquier ignorancia. Entonces, no, ujú, infórmate y luego opina. Es lo primero que decían. Y te daban todos estos ujú, links para que te informes, etc. Luego decían, ok, ahora lo que vamos a hacer es, tienes que dar donaciones para que estas comunidades negras puedan tener una oportunidad, ¿ok? Entonces, y así. Y luego es, ok, qué bonito. ¿Y ahora tú qué estás haciendo? Porque tú me estás diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué estás haciendo tú? ujú, Entonces ahora las empresas están saliendo a decir, bueno, hemos donado a tales comunidades. Por ujú, ejemplo, ¿no? Somos una empresa que te contrata diseñadores de modas, ¿ok? Soy una tienda, contrato diseñadores de moda. Entonces ahora he decidido que le voy a dar más tiempo y más espacio a diseñadores negros, ¿ok? Entonces, luego a nivel interno, que también entras a contarlo hacia afuera, hemos creado nuestra unidad de diversidad e inclusión. En realidad la unidad se llama de igualdad, diversidad e inclusión, así se llama, ¿ya? Entonces, esta unidad se va a encargar de que exista diversidad en nuestras empresas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una vez que la pandemia acabe y la gente vuelve a empezar a buscar trabajo, una de las cosas que se les va a quedar en la cabeza es,
esta empresa que me está ofreciendo un trabajo ahora, ¿salió a hablar o no salió a hablar? Y si salió a hablar, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces ahora, el talento top, por ejemplo, va a empezar a considerar si tú realmente, you walk the talk, como dicen. Si entre tus valores están la igualdad y etcétera, etcétera, entonces este es el momento de demostrar que es así. Entonces probablemente vas a empezar a perder talento si es que no has salido a decir cuál es tu postura en relación a todo esto, ¿no? Me has generado varias preguntas realmente. La, Claro. la primera es, primero para ubicarme, todo esto a partir del tema con George, creo que se llamaba George. George Floyd, sí. Sí, Pero no, George no es Floyd, solo por George Floyd. o ese es O sea, el chivo expiatorio de alguna manera. no, ni siquiera. George Floyd es Ni siquiera. uno. O sea, el tema de la historia Para está, los que por eso no te saben digo, de lo que estamos hablando, es el chico que ha sido, no sé si tan chico, pero que asesinado fue asesinado por un policía. justamente por un policía que lo estaba interviniendo porque estaba comprando con un billete falso de 20 dólares, si he hecho bien la tarea, ¿Sí? y lo reduce, y ¿Mm? parte de la reducción eh, es que lo comienza a estrangular como una práctica disuasiva. Estuve investigando que es parte de Lo una que él técnica en hace, el cual, sí, pero lo que él y lo hace es termina poner la matando. rodilla, sí, pone la rodilla en el cuello. Normalmente la Ajá, tienen que poner acá, no acá, ujú, ok, sino que ujú, va acá. ujú, Pone la rodilla en el cuello y son 4 contra 1. ujú, Y uno de los policías le dice, dentro de las prácticas policiales, es si tú estás viendo que se está ahogando, se está asfixiando, tienes que ujú, voltearlo y ponerlo de costado. Acuérdate ujú. también que es él contra otros 3 policías, ¿no? Sí, sí, está Porque claro. había uno que Ujú, estaba parado. Entonces, los tres están sentados encima de él. Entonces, no solamente el policía que le está presionando el cuello, sino que ujú, encima tiene otro encima de su espalda. Entonces, ujú, todos sus pulmones están siendo colapsados prácticamente, ¿no? Y encima de eso, a cualquiera le daría un ataque de pánico. sí, Entonces, obviamente, con mayor razón sientes que te estás muriendo. O sea, para que un hombre de casi 2 metros esté llamando a su mamá, ujú, me dejo entender, claro, es porque realmente se iba a morir. Y efectivamente, pues sí. murió. Y Pero terminó en verdad muriendo. Para sí, contextualizar básicamente a la gente que no lo sabe, ¿no? Y era de raza negra, sí. ya. Entonces, por eso te preguntaba si esto a partir de esto, o esto ha sido como un pretexto para lo que No, está es sucediendo. que esa es una de las cosas que, por eso es que con esto ha salido el tema de tienes que salir a informarte. Entonces, eso no viene de ahora. Ujú, Esto viene o sea, tendrías que irte 400 años atrás cuando empezaron a traer a los esclavos negros, ¿me dejo entender? ujú, Pero, y para no llevar el tema hacia historia, política y todo lo demás, pero para solamente un botón de por qué, porque he escuchado comentarios peruanos que son un poco, bastante ignorantes, ¿ya? Y hasta ujú, ofensivos, porque ujú, tú lo has presentado un poco más bonito, pero hay otros que han sido un poco ya hasta insultantes, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, luego de la guerra civil entre el norte y el sur, es cuando nace la segregación. Esto nace a mediados de los 1800. Entonces ahí ujú, es cuando los blancos van a ir por este lado y los negros van a ir por este otro. ujú, Los blancos se van a sentar adelante del bus y los negros se van a ujú, sentar atrás. Hay ujú, baños para blancos y hay baños para negros. Esa es la ujú, segregación. Y eso es desde 1860 y algo. ¿Sí? ujú. Entonces, estamos empezando desde ahí. Pero hay mucha gente que dice, toda esta protesta por solo este hombre. Y yo digo, no, porque no es la primera protesta y desafortunadamente no va a ser la última. Y la Esa razón es por la cual, una mala lectura de la cultura, por ejemplo, haciendo sí, el símil para una cultura organizacional, ¿no? Esa es ¿Mm? una mala lectura que te quedas en un hecho y no estás pudiendo entender realmente cómo funciona la cultura, ¿no? ¿O compartes Claro. conmigo? Sí, definitivamente. También tienes que saber un poco sobre la historia y los antecedentes y Ujú, todo lo que ha pasado y por qué la empresa está en el momento en el que está, ¿no? De la ujú, misma manera como por qué el país está en el momento en el que está. ujú, Y solamente ujú, para soltar algunos nombres, si se acuerdan, por ejemplo, Martin Luther King, Malcolm ujú, X, Rosa ujú, Parks, ujú, la protesta en Selma, o sea, desde ahí empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, desde mucho antes, pero eso es como que no han venido protestando desde ahorita, han venido protestando ujú. desde Claro. 1800.
Claro. Entonces, es eso. Pero no quiero entrar a temas ¿Ya políticos ven? Dije porque, que era culta. No he mentido. porque no es el caso. Quedémonos en cosas bonitas. Ya, pero antes de ir exactamente a cosas bonitas, te quería preguntar un poco, eh, vi algunas acciones de tu presidente, de Trump. No es mi Sé que presidente. no es tu presidente. Bueno, Yo no voté por él. Yo pero solo soy residente, no ciudadana. escúchame, metida de pata tras metida de pata, por lo menos no sé si le hace caso, creo que no le hace caso a sus advisors de comunicación, ¿no? Y de cultura, básicamente, porque No, este, él sabe todo, pues. presentarse en este momento, vi una acción que dije, oye, flaco, alguien no está haciendo la tarea, ¿no? Pero hace poquito, con todas las protestas que hay, se presenta con un militar, con un militar cerca de las protestas. Dije, esa es una acción que no es el momento, tienes que tener mucho, mucho cuidado por lo que va a generar. A ver, ahí veo No que quieres hablar DC de está. Trump, ¿no? No quieres... No, no realmente, pero Ya, ok. también porque no estoy muy empapada del tema. Entonces, en realidad Ajá, esto va a ser más una opinión mía ajá, que, que no es necesariamente una que puedan todo el mundo compartir y esto se va a convertir en un debate político y etcétera, etcétera. ajá. Porque, por ejemplo, me están preguntando cuál es el manejo de la comunicación del Facebook sobre Trump y la verdad es que no lo sé. Ujú. No lo he visto ni no lo he seguido. Pero él Lo como último que he comunicador, visto, espérate, ¿cómo lo espérate, espérate. ves? Ujú. Lo último que he visto para muestra es que es impresionante, tenías a esta gente que estaba protestando pacíficamente. No estoy hablando de los saqueos, eso ya había pasado Ajá, luego de los primeros 2 o 3 días, pero ya la siguiente, el resto de la semana, porque han estado protestando por más de una semana. ajá. El resto de la semana habían estas protestas pacíficas, una de las cuales fue en Washington, una de las cuales fue bien cerca de la Casa Blanca. Ujú, Entonces, Trump decide que quiere hacer un photo op. Un photo op ujú, es que te tomen básicamente una foto. Es eso. ujú. ¿Ya? Ajá, Pero los protestantes estaban cerca a la iglesia donde Trump quería tomarse la foto. ujú, Entonces, como no querían que haya un riesgo para el presidente, este, los militares, porque esto no fue la policía, esto fueron los militares, empezaron a atacar al pueblo con ujú, gas, con bombas de gas, con estas balas de goma, etcétera, para que se ujú. alejen de la iglesia. Todo para que Trump pueda caminar hasta la iglesia, Sí, sí pararse lo frente a vi. la iglesia, que además la gente de la iglesia no fue avisada de que el presidente venía. ¿Ya? La Ujú, iglesia además estaba tapiada, o sea, no estaba ujú, toda con tablas de madera, no podías entrar a la iglesia. ujú, Para estar al frente de la iglesia, que tenía la tabla atrás, con una Biblia, para que le tomen la foto. Entonces, toda esta gente a la que llenaron de bombas y demás, se tomó la foto por 10 segundos y después se fue de nuevo a su Casa Blanca. ¿Okay? Que dicho sea de paso dice que no es muy bonita, que sus hoteles son mejores. Entonces, es como que, claro, eso te muestra el tipo de líder que es, en el cual él es más importante que su propia gente que está afuera protestando por algo que se dice, o sea, que el término que utilizan es injusticia. ¿Me ujú, dejo entender? ujú, Entonces, desafortunadamente, o bueno, para mi buena fortuna creo, para no hacerme mal hígado, realmente no sigo mucho al Umpa Lumpa este. Te soy Sí, sincera. pucha, de verdad, que, para contraejemplos, pero ¿sabes a quién comencé a ver? Que yo diría, oye Trump, ¿por qué no, no sigues a esta lideresa es la de Nueva Zelanda? ¿La manjas? Mm. Ujú. Jacinda, esa apellida. Oye, qué caña que es, ¿ah? Es que es mujer, Que- pues. eh, es mujer. Caña, caña. De hecho, yo no sé si la gente sabe, pero Nueva Zelanda ya es el primer país ¿cómo se llama? Que ha controlado el coronavirus. ¿Mm? Sí, creo que lo leí Buenazo, hace me poco. pareció. Hoy de Sí, mañana creo que lo leí. ahorita, ahorita. Y claro, cuando ves, dices, ya, ¿qué ha pasado? O sea, no solo tiene ese acierto, el manejo que tuvo a nivel de comunicación, de cultura, de esto, con el atentado a las mezquitas el año pasado, es alucinante, Mm, terminando en leyes, ¿ah? O mm, sea,
empieza con una primera ley, hay otra ley que ha llevado, pero una primera ley, con eso se muere Estados Unidos, ¿ah? Pero básicamente prohibiendo la venta de armas militares, automáticas y semiautomáticas. Ujú. Ah, sí. Y el Congreso la aprobó en una. O sea, el símil Sí. para mí sería, oye, aprueba políticas anticorrupción, apruebe, acá en Perú, ¿no? Aprueba lo que te va a generar valor. O sea, a esa lideresa hay que estar mirando, porque y es joven, ¿ah? Acaba de cumplir 40 años, si no me equivoco, y viene haciendo cosas desde los 35, 37, contundentemente, pero comunicacionalmente y culturalmente es alucinante. El giro que hizo con la matanza con el atentado a las mezquitas, Ujú. en lugar de Trump hubiera salido y hubiera puesto más seguros militares, hubiera ido a golpear a la gente. Es básicamente un tema de inclusión. Claro. Y incluyó políticas de activación, lo que diríamos en marketing de BTL, súper simbólicas, de cultura organizacional, muy, muy, Eso bacán. también está ¿Verdad? Es, óptimo. es totalmente... ¿Ves? Yo no sabía nada de eso. ¿Ah? Yo no sabía nada de eso. Sí, sí, sí. Le estoy siguiendo. Me parece me parece uno de los pocos ejemplos que he visto a nivel de, no solo políticos, sino para hacer una analogía como CEO, que hay que mirar. Porque Mm. me parece que en general los CEOs y los gerentes generales todavía están en parálisis, están actuando muy automáticamente, desde mi punto de vista. No, o sea, y lo otro para conectar con el propósito es, no están conectando todavía con el propósito de sus organizaciones en un nivel relevante. Están conectando desde un punto de vista, en algunos casos cumplidor, en algunos casos con una deuda gigante, gigante, pero es por la parálisis. No veo que se esté pensando en esta crisis en el nivel que necesita el planeta. Hay algunos, este es un buen ejemplo. Dice, alguien que tú dices está en otro nivel y que está llevando con resultados, mira la líder de Nueva Zelanda. Ese es uno de Sí, los ejemplos que es yo un muy buen ahorita ejemplo. Bueno, lo voy a empezar a tengo. buscar también. Acá. Y bueno, y como has dicho, interesante lo de Trump como para mí, porque Trump está políticamente jugando varias cosas, ¿no? O sea, dependiendo de cómo salga de la crisis, la reelección y todo esto, ¿no? Y lo siguiente es que no solo tiene la crisis, no había hecho ese análisis que ahora se le complicó con otras cosas, ¿no? O sea, ya no solo es el COVID, la pandemia, sino tienes esto que ha brotado y que no necesariamente va a poder manejarlo bien hasta donde hemos visto sus habilidades o sus acciones comunicacionales o de cultura, ¿no? Yo creo que Claro. se le viene O complicado. sea, no lo maneja bien porque en realidad más que tratar de unificar, está tratando de dividir, ¿no? Entonces, ese es el problema que está teniendo comunicacionalmente. ¿Cuál crees que ha debido ser, aprovechando un poco esta parte de la conversación, cuál crees que ha debido ser el rol de la comunicación interna en esta pandemia global? ¿Cómo lo ves? Am, Justo pensando en la pandemia global, es como que ha sido un cambio que ha sido impuesto a la gente. Es lo que te decía al comienzo, que hay ocasiones en las cuales la vida simplemente te saca de tu zona de confort porque es momento de que aprendas. Entonces, El me planeta ac- nos ha metido una cachetada, pero alucinante. sí, Estoy de efectivamente. acuerdo. Entonces, me acuerdo que hay un libro de Kotter, no me acuerdo el título, creo que se llama Liderando el Cambio o El líder del cambio o algo así. Ujú. Y lo que él destaca Es era un que clásico ese. sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ujú. El líder del cambio creo que es, ¿no? No sé. Bueno, ya, la cosa es que destaca que las organizaciones tienen que liderar el cambio y Ujú. accionarlo. O Liderando sea, el cambio, creo que es. básicamente lo que te dicen Ujú. es tienes que adelantarte al cambio, ¿no? Sí, creo que es Ujú. así. Entonces yo no, creo que tiene como 8 fases de cómo lo puedes liderar, pero yo solamente voy a mencionar 4 porque son las que me acuerdo. Entonces, Ya. creo que la primera y la forma para responder tu pregunta sobre la comunicación interna durante una pandemia global es que lo primero es que tiene que existir una preparación. O sea, Ujú. es necesario, acá en Gringolandia le llaman War Room, el cuarto de guerra. Entonces, es como que tienes que crear tu centro de comando. O de, Qué hubiera paja. sido ideal que Ujú. crear tu centro de comando. Entonces, vas a Como el, formar ca- un como el equipo, gabinete de crisis, ¿sería el equivalente con el gabinete de crisis, el comité de claro, crisis? No. sí. O sea, Ujú. efectivamente, vas a crear un Ujú. equipo
que va a evaluar con la información disponible que tienes en el momento cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Entonces es cómo se va a ver afectada tu organización, cómo se va a ver afectada tu demanda. Es decir, estamos en marzo, te dicen que en las próximas 2 semanas todos se van a su casa y que tu tienda tiene que cerrar. Entonces tú dices, ok, ¿cómo se va a ver afectada mi demanda? Porque ahora no tengo tienda. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder seguir manteniendo las ventas por las próximas 2 semanas? Y luego tienes que empezar a generar estas estrategias de corto, mediano y largo plazo. O sea, si esta pandemia se estira 2 semanas más, es un mes, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo funcionar? Si es 3 meses, si es 6 meses. Entonces, este centro de comando, este war room o como sea, quieres llamarlo, tiene que ver cómo este cambio va a afectar la organización en todos sus niveles. Hasta el punto en que tú digas, ok, en 6 meses pueda trabajar con una capacidad de, no sé, al 75% o al 65%, o simplemente esto ya no da para más y en 6 meses tengo que cerrar la empresa. O sea, por eso se llama el war room, porque hay momentos en los que vas a tener que tomar decisiones difíciles. Obviamente en pandemia todos estamos en una situación difícil, ¿no? Todos estamos en ese cuarto. Sí, todos estamos en ese cuarto, de una manera u otra, porque también cuando Sí, estás en tu claro. familia, tú tienes ese cuarto en el cual tienes que hablar con tu pareja y es qué vamos a hacer. Porque si tú pierdes el trabajo, yo pierdo el trabajo, ¿tenemos ahorros? ¿No tenemos ahorros? O nos tenemos que ir a vivir con tu mamá o con la mía, o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, Colimos. nos mudamos a otro departamento. Entonces, y no solamente es prepararte para todo esto, es también prepararte a nivel comunicacional. Es qué vas a comunicar, qué no vas a decir, qué vas a decir hacia afuera, qué vas a decir hacia adentro, cuáles van a ser tus nuevas políticas, porque ahora la gente tiene que trabajar desde su casa. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Vas a presentar los recursos? Por ejemplo, cuando todo esto empezó, yo estaba trabajando en una consultora y yo tenía mi computadora, pero no tenía laptop. Entonces, cuando nos agarró la pandemia, fue bueno, te tengo que comprar una laptop. A lo cual yo dije, sí. Entonces, obviamente Claro. me compraron la laptop y ya pude venir a trabajar en la casa y etcétera, ¿no? Entonces, eso es una empresa en la que éramos 3 personas. Si estoy hablando de una empresa grande, probablemente vas a tener los recursos o no. Entonces, es otra cosa que tienes que ver en esta etapa de preparación. La segunda etapa es comunicación. Entonces, la situación actual ha generado altos niveles de estrés, angustia, ansiedad, porque el problema de la incertidumbre es que como no sabes qué va a pasar, no puedes planear. Y como no puedes planear, es lo que hemos estado hablando, ¿y ahora qué hago? Entonces es este miedo, esta ansiedad, este estrés, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando antes era, tienes que salir a comunicar. Aún si no sabes, sal y di, no sé. Y justamente otra de las cosas era que, por ejemplo, he visto en la compañía en la que estoy ahorita, te dan recursos. Por ejemplo, si estás estresado, te dan un link sobre clases de meditación. O, por ejemplo, hay otro que es cómo trabajar desde tu casa o cómo armar una oficina en tu casa, ¿no? Para que puedas seguir trabajando y concentrar. Entonces, qué cosas vas a comunicar, que no solamente es cuáles son los próximos pasos, cuáles son las políticas, estos son los recursos, y es como que, sí, aquí estamos y vamos a salir de esta juntos, ¿no? Es básicamente lo que estás tratando de hacer. La tercera cosa es una de las cosas que hablamos en comunicación, que es frecuencia. Tienes alcance y frecuencia. Frecuencia es, creo que en Lima, el presidente Vizcarra salía a hablar los miércoles, creo. ¿O cuándo salía a hablar? No me acuerdo. No, Pero había miércoles creo que. miércoles, ¿no? Sí, Pero había una hora y miércoles un como día en el que salía, a la 1, 12, no sé. A la 1 creo me allá, parece. como mediodía creo yo, algo por el estilo. Más o Entonces, menos. él, más o menos. Entonces, la cosa es que él salía a hablar y todo el mundo esperaba que llegara el miércoles es más, yo me acuerdo haber hablado con mi familia y mis amigas que me decían que no sabían qué iban a hacer más adelante porque estaban esperando que salga Vizcarra y que en base a lo que Vizcarra dijera, Sí, es ellos correcto. iban a tomar una serie de decisiones, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso es tan importante que salgas a hablar, porque ellos también están armando su propio plan, ¿no? El problema de Vizcarra que últimamente hablaba y nadie entendía qué había dicho. O sea, llegaba al punto en el que ya, bacán, pero te lo juro, yo no sabía si podía salir a correr o no. Imagínate la claridad que me había dejado. Sí, creo que es un problema que tuvo.
Y después la última fase es lo que acá los gringos le llaman el silver lining. Es que toda nube gris tiene un halo de luz. Entonces yo sé que suena bastante naif decir que busca lo positivo, celebra lo positivo y sea optimista, ¿no? Porque tú vas a decir, o sea, sí, estamos todos en el mismo océano, pero todos estamos en diferentes barcos y probablemente tú estás en un yate y la otra persona tiene un flotador donde ha metido a 10 personas, ¿me entiendes? O sea, es obvio que las situaciones son diferentes, pero esos 10 segundos en los cuales son necesarios, esos 10 segundos en los cuales te puedo hacer sonreír o en los cuales te puedo decir sí se puede, son los que te van a permitir seguir adelante, porque no tenemos otra opción, tenemos que seguir adelante. Y de vez en cuando necesitas a tu cheerleader que te diga, vamos, sí se puede. Entonces, es esa Bien gringo necesidad. tu ejemplo. Yo sé, pero es que estoy en Gringolandia, ¿qué esperas? Sí, pues, Entonces, está bien, está bien. es esta necesidad de crear este sentido de comunidad y de que no estás solo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber Claro. leído que hay como podcasts, hay foros, blogs, de hecho en Slack, no sé si sabes qué es Slack, se han creado como canales dentro de las organizaciones donde, por ejemplo, el canal se llama Madre Sí, claro. Soltera con Hijos, ¿no? Entonces, si eres madre soltera, tienes, no sé, pues 5 hijos en edad escolar y tienes que trabajar desde tu casa, cuentan todas las anécdotas de lo que significa tener esta situación, ¿no? Después hay otro que era, Esto de Slack es tipo Teams, ¿no? Es sí, tipo lo que... Teams. Ujú. Después había otro que era mi colega, mi perro, ¿no? Entonces enseñaban fotos de todas sus mascotas. Entonces, era como que el ver las cosas en las que estás también sufriendo te hace sentir, no estoy solo en esto. O sea, hay alguien que también está pasando por lo mismo que yo. Oye, Entonces, mira, es eso. Carlos Morante nos ha puesto un comentario bonito porque se está yendo y me quiero despedir del tema. No, Dice, muy bueno, José Luis, felicitaciones a Paloma, me retiro por ahora, abrazo. Saludos, Carlos, gusto de que hayas estado por acá. gusto Buenazo que hayas verte. estado por Bueno, acá. verte. A ver si te vemos por acá, realmente, así como sería Tú vas chévere a ser el tenerlo a Carlos. próximo. Sí, sí, sería chévere, y además no lo veo hace mucho tiempo. Eso sería divertido, sí. Bueno, te saqué porque creo que, ¿cómo se llama? Es bueno sentir el cariño también de gente que no vemos hace tiempo. Sí. Oye, te quiero hacer la pregunta del estribo, porque ya se voló el tiempo más que otras veces, ¡ah, qué bestia! Me quedo con otras cosas que preguntarte realmente. La del estribo, tendencias de comunicación interna en este momento, ¿cómo ves? Bueno, ¿Qué puedes recomendar? Jimena está con su libreta ahí. creo que la primera y la más evidente para todos es que la comunicación se va a volver una comunicación operacional. O sea, va a estar basada y va a estar enfocada en las operaciones de una empresa. O sea, es cómo te vas a comunicar internamente para que haya un flujo de trabajo, cómo va a ser la logística de la coordinación entre los equipos, cómo vas a gestionar el conocimiento o el compartir del conocimiento. Entonces, van a estar buscando herramientas que te permitan, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Slack, Microsoft Teams, herramientas por las cuales tú mandes algo, te lo aprueben de inmediato y no tengas que estar esperando que tu jefe te llame o lo busques o lo que fuera, porque vas a necesitar que la comunicación a nivel operacional sea muchísimo más rápida. Y eso es lo que estamos viendo con todo este trabajo remoto. Creo que la otra cosa que la próxima tendencia en comunicación interna va a ser apoyarte mucho más en la data, que era lo que estábamos hablando con los managers. Es el análisis de la data y de ver cómo tu comunicación interna está teniendo éxito o no. No se trata solamente de crear contenido, sino se trata de depurarlo y ver el impacto que tienen los empleados. Entonces, por ejemplo, hay acá, en Estados Unidos, tienes lo que es Constant Contact y MailChimp, y lo que hacen estos programas es te permiten ver el ratio de apertura y, cuántas veces la gente hace clic al email que has mandado, ¿no? Entonces, esos son data que te sirve para poder depurar el contenido y ver qué es lo que a la gente realmente le interesa, ¿no? La otra cosa es obvio que todo el trabajo se va a volver a hacer trabajo remoto, con lo cual la tecnología va a tener que crecer muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo que Zoom, cuando recién empezó, o sea, hasta hace, no sé, por ejemplo, el año pasado yo estaba ya usando Zoom y no había mucha gente que lo conocía. O sea, cuando yo tenía que hacer las reuniones, yo tenía que explicar cómo funcionaba Que Zoom. era Zoom. Ahora todo el mundo sabe que es Ya, Zoom. ahora te dicen, oye, ¿y en qué sala estamos? ¿Vamos a estar en uno, en dos, en tres? ¿Cómo es? Y era tal la Manda demanda preguntas. Sí.
fue tal la demanda de Zoom que tuvieron una brecha de seguridad, no sé si sabías. Sí, sí, sí. De Ya. hecho, algunas empresas prohibieron utilizar el Zoom por justamente el problema de seguridad. Que ya le dieron Sí, la vuelta, hasta donde tengo entendido. sí. Entonces, estas creo que van a ser un poco las tendencias que van a venir. Probablemente hay más, pero estas son las que yo por ahora he estado viendo que pueden ocurrir. Paloma, buenazo, me ha quedado, pero no sabes lo corto que me ha quedado para la cantidad de cosas que me gustaría seguir hablando. Me provoca decir que hagamos un segundo, pero creo que sería haber demasiados secretos más. Palo, te Mm, agradezco. Yo no sé si el resto, pero lo he disfrutado. Cada qué bueno. momento. eh, es una delicia siempre conversar contigo, realmente. Va de reto. Eh, Escúchame, cuéntales tus redes sociales, dónde la gente te puede seguir, aunque a ti no te gusta, eres como yo, que ¿cómo se llama? No te gusta tanto la gente, pero bueno, cuéntales, Es trabajo cuéntales, de comunicación interna. en dónde está, sí, pero mira, Claudia Basalar, también la vi entrar, ya no la pude saludar, Clarita. saludos, Claudia Basalar. Cuéntales en qué redes están, para que la gente te escriba, te contrate, lo que fuere, ¿no? Finalmente. Bueno, estoy en Tú sabes que a mí me sí. sale barato. Bueno, yo estoy en LinkedIn como Paloma Beltrán, en Facebook también, en Instagram como Dove Online. Ujú. Y creo que esos son los únicos. Tenía un Twitter, pero al final lo cerré. Eh, Le pregunté a Silvana por Nada qué más. ni a ella ni a mí, no, Silvana llegó a la misma conclusión, es muy top, no encajamos con Twitter nosotros. Y ahora escucharte a ti tampoco que encajas o que te guste. No, es porque en realidad me metí y de ahí fue simplemente, ya recibo información por tantos otros medios y si realmente Ujú, quiero leer las noticias, prefiero leerlas de la fuente de la que viene que ujú, escuchar simplemente un rumor, ujú. porque alguien dijo, Además, ahora claro, también ti- es cierto que los periódicos tienen Twitter, ¿no? Dicho sea de paso. sí, pero tiene un tono tóxico, es una red que tiene en una parte, una gran porción, un tono, no me terminó de encajar realmente ahí. Sí, no, no sé por qué. Oye, Palo, muchas gracias. Claro, La próxima gracias semana a ti. viene Lea Sulmón, que tú has hecho el puente perfecto porque estabas hablando de Zoom y todo, y Lea va a venir a hablar de tecnologías de la información, de Ay, la qué paja. educación. Ella es consejera a nivel país, Ujú. pero ya es a nivel mundial, es una mujer con una carrera impresionante y cómo se llama, va a ser interesante, Lea también es muy divertida, además también le gusta el arte, ha sido bailarina, entonces, va a estar súper bueno, así que los invito. Sí me ha pedido que vengan con su pijama porque no puede estar a las 8, vamos a arrancar a las 9 de la noche la próxima semana, pero voy a venir en pijama, así que cómo se llama, Muy bien. pero les prometo que casi como con Paloma va a ser de lujo. Palo, gracias por tu visita y que te vaya y Obvio. súper éxitos. Yo, a ver, cuento la del estribo un poco. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también, en esta que está en Instagram de Partnership Perú, ¿cómo se llama? En Facebook también estamos en Partnership, en LinkedIn y en Spotify con los podcasts. Esta entrevista tiene generalmente mucho rebote, está en todas las redes y también la ponemos en podcasts en Spotify, que es nuestro último juguete que está súper bueno. Así que si la quieren volver a ver o si se la perdió alguien o la quieren recomendar, bienvenidos. La del estribo es la siguiente. Yo me molesté mucho con Paloma porque se casó con Jorge y se fue a Y vivir se a fue. Estados Unidos casi inmediatamente. Y me molesté porque no tengo tantos amigos, son muy pocos amigos. Y todos se me han ido afuera de alguna manera. Carla está en Francia, tú estás en Estados Unidos, bueno, Cristina también se fue a Estados Unidos. Realmente me quedo con mis amigos muy cercanos han estado afuera. Entonces me molesté con Jorge. Él Este, está aquí, si quieres y, hablar. y a los 6 meses, más o menos, la fui a visitar a Paloma y me quedé en su casa y fui a poner orden. Es decir, ¿qué cosa? Entonces llegué a poner orden y nunca me voy a olvidar en el cual Jorge me dice, oye, ¿quieres ir a... Jorge trabajaba en Universal en ese momento. ¿Quieres ir a Universal? Yo esperaba que me invitara, para ser sincero. Bueno, obviamente me gustan los parques de diversiones, entonces esperaba esa invitación. Entonces le dije, sí, sí quiero.
pero no, me dice, pero no te estoy invitando, me dice, al parque de diversiones. Te estoy invitando a las oficinas de Universal. Pucha madre. A alguien como yo, que soy consultor, ir a ver a una organización como Universal, lo que está detrás, era demasiado. Y fuimos, y de verdad, ahora somos grandes amigos, excelente marido, una, una maravilla, Linda la es, pasé súper, sí, es un bello. Así que es le un mando un bello. abrazo, fuerte abrazo, pero así lo resolvió. Cual que quiero decir que Sí. es súper capo para resolver ese tipo de cosas. Esa es el estribo de la anécdota de esta semana. Palo, te quiero un montón, que les vaya súper, ¡Mua! síganos en nuestras redes. Los veo la próxima semana con pijama a las 9 de la noche con Lea Sulmont, que va a estar súper, súper bueno. Espero que les haya gustado, la pasé súper, espero que ustedes también. Chao, chao Bueno, Palo chao. y que les vaya súper. Nos vemos. Gracias, primo. Chao, Paloma. Esa fue Paloma Beltrán. Linda comida. Uy, me comí casi todo el tiempo, quedan 20 segundos. No salgan de casa, espero que les haya gustado y chao. Nos vemos la próxima semana.